Muy buenas a todos, soy Ramiro. Solo quería pediros disculpas porque en este episodio tuvimos un par de problemas, nos equivocamos con unos ajustes de la cámara y se ve un poquito peor de calidad, y además el micro todavía no estaba arreglado, así que se escucha un poco peor y vais a ver que mi voz suena un poco robótica en algunos momentos. Os pido disculpas de corazón por ello. Ya está arreglado a partir del 4, ya están todos los episodios, en principio deberían estar todos bien, ya no debería haber ningún problema de audio ni de vídeo y bueno, una vez más simplemente reiterar mis disculpas y gracias a todos por el apoyo. He sido graduado en Medicina por la Universidad de Navarra. Ganó el mejor expediente de todas las ciencias de la salud nacional en todo el país en 2018. Y bueno, tengo delante de mí a uno de los mejores cardiólogos de todo el país y no tengo ninguna duda de que una de las personas más interesantes que voy a traer a este podcast, Rodrigo Ortega y Miradas. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer este ratillo de charleta que vamos a tener. Tengo muchas ganas de hablar contigo porque no solo eres una persona que practicas la teoría de la cardiología y toda la salud, sino que además eres una persona que está fuerte de ejercicio y tienes mucho conocimiento en estas especialidades del norte, y esto es algo que a mí me fastidia. Mi primera pregunta es como muy simple, pero muy complicada. ¿Cómo funciona un corazón? Pues fíjate, ¿no? Realmente la función del corazón en sí misma, conceptualmente, es muy simple. Al final el corazón actúa de bomba, el corazón se contrae y se relaja. Y lo que tiene que hacer básicamente es satisfacer en cada momento los requerimientos del organismo. Es decir, el corazón es una bomba mecánica. Lo que es complejo y lo que es muy bonito es un poquito todos los sistemas que tienen que interactuar para regularlo. Por así decirlo, hay como 3 pilares importantes que en todo corazón tienen que funcionar, ¿no? Hay una parte eléctrica, diríamos. El corazón tiene su propio sistema de cableado. Hay una parte también estructural. El corazón a nivel muscular, las válvulas, tiene que funcionar bien desde el punto de vista estructural. Y luego un tercer pilar es que el corazón también consume energía. Entonces, lo que sería la parte de las tuberías del corazón, las coronarias, ¿no? De ahí todo el tema de los infartos. Entonces, esos 3 pilares, digamos, son fundamentales para un funcionamiento cardíaco normal. Parte eléctrica, parte estructural y luego pues, recibir su propio flujo, ¿no? La actividad de las arterias coronarias. Has mencionado la parte eléctrica y esto es algo que yo escuché en un podcast de Local Kit de la Tía, que es un experto, que dijo que el corazón puede generar su propia electricidad. Es decir, el corazón tiene un sistema eléctrico, pero no depende del sistema nervioso para activarse. Es decir, el corazón tiene como seguros antifalla, y una de las particularidades, creo recordar, del corazón es que sus fibras, las fibras musculares del corazón, quieren como que transmiten la electricidad. Entonces, si una media chispa llega a cualquiera, esa chispa se expande en el corazón y el corazón da. Eso es. O sea, en el corazón hay como, sobre todo, 2 tipos de tejidos muy especializados. Tenemos, por un lado, células que están especializadas en tener automatismo o conducir electricidad. Son, como por así decirlo, están especializadas en comportarse como un cable de electricidad. Ellas mismas tienen la capacidad de generar el estímulo. Y luego hay otras células que están especializadas en la contracción. Es decir, está esta dicotomía. Unas se encargan de la electricidad y otras se encargan de ejercer la función muscular. Además, es muy bonito porque, por ejemplo, en el corazón está comandado por lo que se llama el nodo sinusal. Pero si el nodo sinusal enferma, pues hay otras células que también están especializadas en generar la actividad eléctrica que toman la voz cantante. Es decir, hay una jerarquía. Primero manda uno y luego, si eso falla, poco a poco pues van surgiendo pues, otros focos que también generan esta electricidad. Lo que no quiere decir que sea algo que funcione de forma totalmente aislada. El corazón puede generar su propio impulso eléctrico, pero está supeditado un poco a ver qué pasa afuera, ¿no? Qué estímulo hay simpático, parasimpático, para hacerlo más rápido o más lento. Pero por así decirlo, si sacamos un corazón y lo ponemos aquí encima de la mesa, podría mantenerse, o sea, se puede mantener un latido durante un tiempo muy cortito, ¿no? Porque luego hay otras cosas en que fallan, pero tiene su propio automatismo. Esta es la razón por la que en la peli de Indiana Jones, yo esto no recuerdo porque yo era muy pequeño, pero en la peli de Indiana Jones sé que sacan el corazón y el corazón como que sigue latiendo. Sigue latiendo, efectivamente. Has hablado del sistema simpático y parasimpático. Si quieres, podemos definir ambos sistemas. Como que quiero recordar, lo de simpático lo que sea amable. Para nada, pero es muy necesario, ¿no? Al final, esto forma parte de lo que llamamos el sistema nervioso autonómico, ¿no? Y realmente es algo que dirige las respuestas del organismo en una dirección o en la otra. El sistema nervioso simpático es el que se dice que se activa cuando tienes que o luchar o correr. El sistema nervioso simpático lo que hace es acelerar. La tensión sube, la frecuencia cardíaca sube, la fuerza con la que se contrae el corazón, que es algo que llamamos inotropismo, sube. Es decir, es lo que nos permite, durante el ejercicio realmente, es el sistema que tiene que coger la voz cantante. O sea, es lo que nos activa. Y el parasimpático es todo lo contrario, es el que predomina cuando estamos en reposo, y además algo muy importante y más en el mundo del deporte,
el que nos permite ver cuál es la aptitud física de una persona, porque muchas veces, más que cómo estresamos el cuerpo, podemos ver el grado de adecuación o de acondicionamiento en función de cómo de rápido vuelve a la situación de reposo. Es decir, el parasimpático no solo es estar en reposo, sino venir de una situación en la que hay mucha actividad simpática, la contraria. Has comentado algo que me parece súper interesante, que es el sistema nervioso simpático es el fight or flight, ¿no? Es decir, el luchar o huir, ¿no? Literalmente. ¿Esto puede explicar de alguna manera el hecho de que cuando nosotros tenemos miedo o estamos en situaciones extremas podemos hacer más fuerza, podemos correr más rápido, podemos superar un poco nuestras capacidades? Claro, y al final tiene distintos estímulos, ¿no? Uno directamente que es desde el sistema nervioso central, simplemente por el miedo o antes de empezar un ejercicio de una carrera, ya nuestro corazón, aunque no hayamos tenido ningún estímulo mecánico, estamos quietos, estamos en la línea de salida, pero ya estamos un poquito taquicárdicos, ya estamos un poquito ya hipertensos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema simpático ya se está activando, ya está poniendo al cuerpo en sobreaviso. Vamos a hacer un esfuerzo físico, los músculos van a necesitar más flujo, el pulmón va a tener que trabajar más, la tensión va a tener que ser más alta, el corazón va a tener que ir más rápido. Entonces es un engranaje que lo que nos hace es, nos permite, en reposo, estamos moviendo unos 5 litros minuto, 4 o 5 litros minuto nuestro corazón. Es que cuando estamos haciendo ejercicios vamos a los 20-25. Entonces, al final, el mismo órgano y el mismo cuerpo se va a tener que multiplicar por 5, por 6, pues la capacidad de trabajo, pues tiene que haber una serie de respuestas que acompañen, ¿no? Es decir, el sistema, nosotros sabemos que el corazón está bombeando todo el rato y está bombeando de manera autónoma, ¿no? Depende del sistema nervioso, pero como tú has dicho, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos alguna preocupación, o si tengo un examen, si tengo una carrera, se nos acelera el pulso. Hay toda parte de una ansiedad en nosotros que nos acelera el pulso. Eso es. Esto es porque el cerebro está conectado con el corazón, por eso el sistema cardiorrespiratorio, ¿no? Es decir, hay como también una jerarquía entre los tres, o bueno, no sé si hay más. Eso es, o sea, al final hay una relación muy bonita que es corazón-pulmón. Entonces también tenemos el centro cardiovascular, lo mismo que también existe un centro respiratorio a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Es decir, hay una interrelación muy bonita, lo que se llama aferencia y eferencia, ¿no? La aferencia es qué llega al corazón, qué llega al pulmón, y la eferencia realmente es lo contrario, qué información sacamos de ahí. Entonces realmente está todo el rato, podríamos decir, este triángulo está conectado y van mandando información de uno a otro para actuar de una manera coordinada, ¿no? Porque necesitamos taquicardizar, pero también necesitamos ponernos taquipníquicos, es decir, aumentar la frecuencia respiratoria, ¿no? Todo tiene que ir, por así decirlo, de forma equilibrada y proporcional al nivel de esfuerzo. Entiendo. ¿Qué cosas a nivel visual, es decir, a nivel visual, tú eres capaz de ver un corazón, o verlo con una eco, qué cosas diferentes en un corazón sano de un corazón que está empezando a gestar una enfermedad o que empieza a tener problemas? O sea, algo que es muy bonito de la cardiología también es que tenemos una patología muy variada. Hemos dicho, ¿no?, aprovechando un poquito la pregunta de antes, que hay como varios pilares, ¿no?, que garantizan que el corazón funcione bien. Parte estructural, parte eléctrica, coronarias. Entonces, claro, un corazón puede enfermar solo uno de estos pilares, dos de estos pilares. Por ejemplo, hay pacientes que tienen simplemente enfermedades, digamos, eléctricas del corazón. Pues son corazones que estructuralmente son sanos. Hacemos una ecografía, una resonancia y no vemos nada. Simplemente son alteraciones de la electricidad. La mayor parte de las veces la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, ahí sí que podemos ver alteraciones estructurales. Es decir, la mayoría de las enfermedades cardíacas se acompañan de alteraciones, pero no siempre, ¿no? Como hemos dicho, esa excepción de las enfermedades eléctricas del corazón. Pero por así decirlo, con un estudio básico, que es algo con lo que toda persona que hace ejercicio, aunque sea recreativo o ya de competición, no hace falta ser deportista de élite, tendríamos que contar, ¿no?, que es ver la actividad eléctrica del corazón. Eso lo hacemos con un electrocardiograma y luego ver a nivel estructural cómo está ese corazón, que eso lo vemos con un ecocardiograma. Son dos pruebas, digamos, básicas que hacemos a pie de cama. O sea, si vienes a una consulta de cardiología, lo hacemos en el momento y nos da mucha información de la situación y, sobre todo, nos permite descartar muchas cosas, ¿no? Al final, lo que hablamos muchas veces es el valor predictivo negativo. Es decir, si esto está bien, ¿qué seguridad tengo o qué relativa seguridad tengo de que no va a haber un problema, digamos, a corto o medio plazo, ¿no? O que no hay algo que nos pueda predisponer a tener problemas cardíacos en el futuro? Entiendo. Y escuché también que hay una estadística, es que 1 de cada 5 seres humanos va a desarrollar una enfermedad a nivel cardiológico. He dicho, el corazón seguramente sea uno de los más importantes actores a la hora de que muramos, de lo que afecta a las... O sea, mucho más, y respecto a la situación actual, a futuro aún se va a incrementar más de forma exponencial. ¿Qué estamos viendo? Todas las enfermedades cardiovasculares están creciendo. Okay. Cada vez tenemos mayor número de población. Dentro de esa población está habiendo un envejecimiento paulatino. Hay más gente que cada vez vive más.
Entonces, cada vez nos vamos a enfrentar a más enfermedades crónicas, porque hipertensión, diabetes, sobrepeso, son enfermedades que suelen acompañar a la persona, o sea, a lo largo de toda su vida, la mayoría, ¿no? Aunque algunas cosas son modificables. Entonces, cada vez vamos a tener más gente mayor y más gente enferma con enfermedades crónicas. ¿Por qué? Por los hábitos de vida. Antes, ¿qué ocurría? Antes la gente tenía una esperanza de vida mucho menor y cogías una infección y morías. ¿Qué ocurre? Ahora ya la medicina ha avanzado tanto, somos capaces de tratar tantas cosas y tantas patologías agudas, las infecciones, pues hay cirugías ya para prácticamente todo, a nivel oncológico se ha mejorado mucho, la cirugía, la quimio. Entonces, al final, lo que está haciendo mella en la sociedad son estas enfermedades, que tienen que ver sobre todo con la parte cardiovascular. Es que prácticamente 3 de cada 5 muertes vienen por ahí. En todo el mundo, salvo en algunos sitios muy concretos, en algunos grupos de edad, que sí que el cáncer está un poquito por encima, pero a nivel mundial la principal causa de mortalidad es cardiovascular. Y sobre todo es por esto, ¿no? Más gente, más enfermedades crónicas. Y los hábitos de vida tienen un impacto brutal en esto. Pues a este respecto, 3 de cada 5 muertes. Me resulta súper interesante el entender, porque esto es algo que siempre se dice. Tu corazón tiene unos cuantos millones de latidos. Siempre se ha dicho como que tu corazón tiene una cantidad X de latidos. Cuando llega a ese punto final, como que fallecemos, ¿no? Ahí es por lo que se apaga el corazón. ¿Qué es lo que para un corazón de manera natural? ¿Qué hace que un corazón se pare? Esto de lo que hablabas viene un poquito de... Porque en los mamíferos sí que es algo que se ha observado y que en la década de los 80, 90 se le dio mucha importancia, ¿no? Decían, vaya, un mamífero cuanto más pequeño es, más rápido va, tiene una tasa metabólica más alta y menos longevidad tiene. Y fueron viendo, ¿no?, distintos grupos de mamíferos y dijeron, vaya, aquí hay algo bastante constante, ¿no? En función del tamaño, que más o menos el tamaño equivale a la tasa metabólica, la frecuencia cardíaca que tienen y mueren antes. El colibrí, cuando está en el momento de vuelo estático, que se le llama, puede estar por encima de 1000 latidos por minuto. Poco vive un colibrí. Luego, por ejemplo, nos vamos al extremo contrario, las ballenas. Hay momentos que las ballenas, cuando están sumergidas a profundidad, están a 4 o 5 latidos por minuto. Y tienen una longevidad mucho mayor, ¿no? Entonces, durante muchas décadas se le ha dado mucha importancia a esta teoría, ¿no?, de la cantidad de latidos a lo largo de la vida. ¿Qué ocurre? Llegó un momento que el murciélago rompió todo esto, porque dijeron, ¿no?, echando cuentas, dijeron, vive mucho más de lo que le tocaría. Y dijeron, bueno, igual esta teoría pues no es tan clara, ¿no? Y luego, por supuesto, el que está fuera, digamos, sería el ser humano. ¿Por qué? Porque hay muchos otros factores genéticos, ambientales, que tienen un peso mucho mayor a simplemente la propia tasa metabólica o frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Qué quiero transmitir? Tranquilidad. Hay mucha gente que está muy preocupada, es que vivo con una frecuencia cardíaca, es que yo vivo a 80, es que vivo a 90, y vienen a la consulta preocupados, ¿no? Porque leen este tipo de cosas. Por así decirlo, en el ser humano, esta relación causa-efecto, digamos, de frecuencia cardíaca-mortalidad, es verdad que cuanto más lento, más podemos, digamos, sobre todo en el corazón enfermo, que es donde más nos interesa, cuanto más lento, mejor, dentro de unos niveles, pero no hay que estar preocupado por el tema de la frecuencia cardíaca en reposo, generalmente. Yo leí hace nada un post de un hombre que sigo que se llama Gonzalo Arias, que es multifenista y es un muy tío, la verdad, y él dijo que una frecuencia cardíaca de 85, que puede no parecer gran cosa, pero en 10 años creo que es tu población me ha latido 130 millones de veces más que si tuvieras una frecuencia cardíaca en reposo de 60, por ejemplo. ¿Qué nos dice la frecuencia cardíaca en reposo una persona? Es decir, yo tengo un amigo que tiene frecuencia cardíaca en reposo igual tiene 40 y algo, y yo en cambio, por ejemplo, igual tengo 70, o un amigo puede tener 70, 80. ¿Qué sería una frecuencia cardíaca en reposo normal? ¿Y qué nos dice una frecuencia cardíaca en reposo una persona? Yo en la consulta, cuando veo un electrocardiograma, a más lento veo al paciente, creo que mejor acondicionamiento deportivo tiene, más base aeróbica tiene. O sea, al final, digamos, el corazón, el cuerpo en sí es inteligente y quiere ser eficiente. Podemos hablar un poquito de las adaptaciones cardiovasculares, ¿no? Y al final, el deportista suele tener un corazón más grande y que para el mismo nivel de esfuerzo que una persona sedentaria, se tiene que esforzar menos, necesita latir menos veces, entonces el cuerpo es eficiente. Entonces, con el deporte, con la base aeróbica, aumenta lo que se llama el tono vagal, el nervio vago, el sistema parasimpático, lo hemos hablado. Entonces, los deportistas, la gente que está muy acondicionada, normalmente suele tener frecuencias cardíacas más bajas, ¿no? Indurain, una noticia muy famosa, salió en el Diario de Navarra, estaba a 28 latidos por minuto en reposo, ¿no? ¿Y eso que es patológico? No, es al revés, o sea, es una persona supranormal, o sea, es una persona que tiene un tono vagal altísimo. Tenía un corazón que, es que su corazón latiendo 28 veces, pues probablemente genere más gasto cardíaco que el nuestro latiendo 60. Entonces, lo normal, digamos, sería entre 60 y 100, es un poco el estándar, ¿no? De decir una frecuencia cardíaca estándar, pero yo no me preocupa, al revés, me alegro cuando veo una persona que está lenta porque digo, ¿qué tono vagal? O sea, esta es una persona probablemente acondicionada, que su cuerpo ha sufrido una serie de adaptaciones.
aquí tengo dos preguntas, porque ¿cómo medimos esa frecuencia cardíaca de reposo? Porque nunca tengo claro si es algo que tienes que hacerlo mientras duermes, nada más despertarte, si quieres que estar tumbado, si está durmiendo, si se puede tomar después de comer o no. ¿Cómo podemos hacer una medida que sea fehaciente de nuestra frecuencia cardíaca? O sea, al final, como dices, ¿no? Es algo que tiene cierta variabilidad, porque hay momentos en los cuales el tono vagal aumenta, después de comer, por la noche. Por la noche, sobre todo, es el momento en el que el tono vagal es mayor. Entonces, algo que más que, o sea, darle importancia, digamos, a la frecuencia cardíaca en reposo es lo que hemos dicho antes, nos habla de la situación basal. Pero a mí hay algo que me gusta mucho, y más en el mundo del deporte, que es el tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Porque eso realmente también es una forma de ver o medir cómo está el sistema parasimpático. Es decir, cómo está, digamos, la situación de reposo, ¿vale? Entonces, lo dicho, a más baja la frecuencia cardíaca, intuimos que va a haber más variabilidad. ¿Por qué? Porque la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un poco inversa a la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiero decir? Cuando el corazón va muy rápido, prácticamente no hay nada de diferencia, no le damos tiempo. Sin embargo, cuando el corazón está lento, ahí es donde podemos ver realmente esa diferencia que hay entre latidos, que es lo que llamamos variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es? Los latidos no son exactamente rítmicos, como si fuera un reloj, sino que hay mínimas variaciones. Y realmente esas variaciones son el resultado, sobre todo, de la actividad parasimpática, de cuando estamos lentos, de cuando estamos en reposo o cuando estamos recuperando. Por eso, sobre todo más en el tema de los atletas de élite, se fijan mucho en este parámetro. Porque ¿qué nos interesa? Una variabilidad de la frecuencia cardíaca alta. Eso nos habla sobre todo de, lo dicho, de una situación de verdad de reposo. Que el cuerpo en ese momento está en una situación de reposo, con un gran componente parasimpático. Si estamos estresados, si tenemos fatiga, si no hemos recuperado, ese tiempo se va cortando, esa variabilidad. Y cada vez los latidos son más rítmicos. Incluso hay estudios en los cuales se compara un entrenamiento estándar, un protocolo ya preestablecido, con gente que entrena en función de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y cuando lo hacemos así, más personalizado de, oye, ahora vamos un poquito más cortitos de variabilidad, entrenamiento menos intenso. Oye, ya estamos bien recuperados, entrenamiento más intenso. Pues los resultados son incluso mejores siguiendo un poquito esta guía de la variabilidad. De ahí es donde realmente estamos midiendo bastante el parasimpático. Más que simplemente la frecuencia cardíaca basal, que puede ser 45, 50. Ya digo, para los deportistas nos interesa más cómo alcanzan del estrés al reposo que cómo están solamente en reposo. Y te voy a tomar un apunte porque sigo un hombre que se llama Neil Alting, que es entrenador de deportistas superiores de un WSDC, y la heart rate variability, es decir, la variabilidad del corazón, se está utilizando un poquito menos en deportistas y se está utilizando un poquito más la variabilidad de la respiración. De la respiración. De la respiración, porque aparentemente cómo respiras, cuántas veces respiras en reposo, te da una indicación más rápida. La variabilidad del corazón tarda un poco más en cambiar, creo. Vamos, no sé si sabes dónde. O sea, al final lo que hemos dicho antes, no son todas respuestas que están coordinadas. Ya hemos dicho cerebro, pulmón, corazón. Entonces, aquí hay una cosa muy bonita, que es cuando nosotros hacemos una prueba de esfuerzo con gases, una ergospirometría, seguimos todas estas cosas. Vemos cada momento cómo van los latidos, cada momento cómo va la frecuencia respiratoria, y hay una cosa que es crucial en el deportista, que es qué pasa cuando paramos. Cuando ya no puede más y paramos esa cinta. O si está haciendo en bicicleta, cuando ya paramos. Y lo que tiene que pasar es que el consumo de oxígeno, que es un tema que ahora podemos tratar, tiene que bajar. Y cuanto más rápido, mejor. Hay una cosa que se llama deuda de oxígeno, que es cuando paramos de hacer deporte, cuánto tarda el cuerpo, digamos, cuánto tarda el organismo en descender los requerimientos. Entonces ahí vemos que tiene que pasar que la frecuencia cardíaca baje, mínimo en el primer minuto 12 latidos, eso tirando por lo bajo, digamos, para no considerarlo patológico. Los deportistas baja más de 20-25. Y lo mismo ocurre con la frecuencia respiratoria, que al parar tiene que bajar. ¿Qué ocurre? Gente que está muy desacondicionada, terminamos la prueba y el consumo no baja, la frecuencia cardíaca no baja, la frecuencia respiratoria no baja, porque tienen esto que se llama deuda de oxígeno. Es decir, ese cuerpo tiene que seguir trabajando para satisfacer el requerimiento, sobre todo a nivel muscular. La gente que tiene eficiencia, pum, paran y vemos cómo caen las gráficas al momento, tanto la frecuencia como la respiración. A nosotros los cardiólogos, probablemente el sesgo de ser cardiólogos, sí que nos fijamos mucho más en el tema de la frecuencia cardíaca, más que la propia respiración. Nos podemos endeudar. Así es. Eso quiere decir un cuerpo que no está preparado para un cierto esfuerzo físico puede llegar más allá de lo que realmente está preparado y después tiene que pagar esa deuda. Eso es. Y cuanto más desacondicionados estamos, mayor es la deuda. A nosotros lo que nos fijamos es que más o menos a los 2 minutos de acabar la prueba, el consumo haya bajado más o menos a la mitad. ¿Esto estando la persona en reposo sentada o...? No, al terminar una prueba de esfuerzo. Hacemos una prueba de esfuerzo y llegamos a un consumo.
Pues lo que queremos es que a los 2 minutos ese consumo ya sea al menos la mitad o menos. Es decir, todos tenemos una deuda porque al acabar la sala de máquinas está a tope. Entonces, realmente no podemos parar de 100 a 0 en un momento. Pero claro, ahí vemos también muy bien cómo de acondicionada está una persona. Paramos y quien está en una buena situación física, al momento ¡fum!, las gráficas empiezan a descender, cae todo, en picado. Y eso nos indica una buena recuperación. Quien tiene algunas patologías, insuficiencia cardíaca, patologías pulmonares, desacondicionamiento, paramos la prueba y esas gráficas no empiezan a ir hacia abajo desde el momento. Les cuesta un poquito más y sobre todo la velocidad de recuperación es mucho más baja. Oh. Por eso, yo como curiosidad, esto es algo que yo miro cuando entreno en zona 5 y la última vez que llegué a 170 y algo pulsaciones, yo bajo unas 40, 45 pulsaciones en minuto más. Eso es una respuesta cardiovascular excelente. Has hablado de las adaptaciones del corazón del esfuerzo físico, es decir, eso es algo que a mí me parece súper interesante porque el corazón no es es un músculo, el IgM es un músculo, pero no es un músculo como el bíceps que yo puedo contraerlo ahora de manera consciente y puedo sobrecargar cogiendo una mancuerna y ese bíceps tiene un insulto que le dice, no puedo cargar esta carga, tengo que generar un... O sea, el concepto de lo consciente del entrenamiento, ¿no? De la sobrecarga. Al final, cuando hablamos de músculo, hay músculo liso y músculo esquelético. Y hay algunas diferencias, algunos matices entre el músculo esquelético, ¿no?, que podemos tener en el bíceps y el del corazón. Pero también tiene muchas similitudes, ¿no? Por ejemplo, también responde a lo que es el fenómeno un poquito del entrenamiento, ¿no?, que es fatiga sobre compensación. Es decir, el corazón de los deportistas también tiene adaptaciones como lo tiene el bíceps. Sobre todo, ¿no?, de lo que hablamos, la hipertrofia. Los deportistas suelen tener corazones con un espesor mayor. La dilatación, los deportistas tienen corazones de mayor tamaño. Es decir, aunque no podamos hacer un esfuerzo tan consciente, sí que con una sobrecarga paulatina el corazón responde y se adapta, digamos, ¿no? ¿Y cómo generamos esta sobrecarga del corazón? Porque, por ejemplo, la fatiga, cuando nosotros podemos salir a correr 20 kilómetros sin haber corrido nunca, nos van a doler las piernas, nos va a doler todo, pero el corazón nunca se fatiga. Es decir, el corazón, aunque yo no haya entrenado nunca, no tiene esa fatiga tan consciente que yo puedo notar. Y de la misma manera, has dicho que movemos unos 4,5, 5 litros en reposo por minuto en reposo. Entonces, si yo hago el ejercicio, estoy sobrecargando el corazón, realmente sigue moviendo los mismos 5 litros de sangre, los está moviendo más rápido. Claro, pero lo mueve, o sea, realmente cada latido va a expulsar más sangre durante el ejercicio y además va a latir más veces por minuto. Eso es lo que aumenta el gasto cardíaco. En el ejercicio el corazón late más veces y cada vez que late expulsa más sangre, ¿vale? Entonces sí que al final hacer ejercicio es sobrecargar al corazón. Entonces, realmente, ¿qué tipo de ejercicio tiene qué respuesta cardíaca? De forma clásica siempre se había concebido que el ejercicio de fuerza, ¿no?, lo que sería aumentar poscarga, que llamamos nosotros, generaba una respuesta que es hipertrofiar, es decir, que el corazón aumentara en grosor. Y el ejercicio aeróbico, ¿no?, sobre todo el ejercicio de resistencia, tenía una respuesta diferente que era aumentar el volumen, es decir, el tamaño del corazón. ¿Qué hemos visto? Que realmente el ejercicio de fuerza tiene muy poquitas adaptaciones cardiovasculares. Y esto además hay una manera muy bonita de verla. Araceli Goraitia es una cardióloga deportiva que todos hemos crecido aprendiendo de esta señora, ¿no? Y ella ha llevado a los atletas olímpicos españoles en las últimas 4 o 5 Olimpiadas. Y ella pues está haciendo varias publicaciones diciendo, oye, nuestros deportistas, ¿cómo son? ¿Qué hemos medido? ¿Qué hemos ido encontrando? Y si publicó un estudio en 2022 que te pones a comparar entre distintos deportes y te fijas que las personas que han competido en halterofilia tienen unos espesores cardíacos similares a los del golf y el tiro con arco. O sea, hay unas gráficas y yo lo he visto. Y claro, nosotros venimos de la concepción de que el ejercicio de fuerza hipertrofia y la verdad que como son estímulos muy cortos en el tiempo, la cantidad a nivel por lo menos central, a nivel cardiovascular, tiene muy poquitas adaptaciones. Es el ejercicio aeróbico el que realmente tiene mucho más impacto, que sobrecarga de volumen el corazón, el que hace que el corazón se adapte más, que crezca. Y si queremos buscar crecimiento e hipertrofia, las dos cosas, hay una sinergia en los deportes mixtos. ¿Quiénes son los que tienen los corazones más grandes en tamaño y con mayor espesor? La gente que hace el esquí de fondo, el ciclismo, el triatlón, el remo. O sea, gente que que hace deportes que tiene un componente mixto, un componente aeróbico potente, pero también un componente de fuerza. Pero puestos a elegir, adaptaciones cardiovasculares hay con el deporte aeróbico. Con el deporte de fuerza muy poquito, pero si los combinamos es cuando generamos una sinergia. Por eso la importancia y lo que está poniendo también de moda el tema del atleta híbrido, ¿no?, que combina parte aeróbico y parte de fuerza. ¿Por qué? Porque ahí es realmente donde llevamos al cuerpo a su máximo esplendor. Las adaptaciones cardiovasculares están ahí, en el deporte mixto, fuerza y aeróbico.
Has mencionado el esquí de fondo y me parece súper interesante. ¿Por qué el esquí de fondo? Porque a priori lo es por la altitud, es por... Es que al final ahí ya estamos combinando gente que tiene volúmenes de entrenamiento muy altos, es decir, tiene una potencia aeróbica brutal, al final, porque son entrenamientos muy largos, son pruebas muy largas, es decir, hay un factor tiempo y volumen de entrenamiento y luego también tiene un componente fuerza. Es lo que ocurre, lo mismo que en el remo, ¿no? Al final hay un componente también de fuerza. Entonces estamos sobreañadiendo al entrenamiento aeróbico, a la sobrecarga de volumen, ese componente de verdad, digamos, que también llega a la hipertrofia. O sea, la fuerza por sí sola no hipertrofia apenas nada. La fuerza acompañada de componente aeróbico sí que genera estas respuestas cardiovasculares. Y entonces dices, la respuesta cardiovascular del corazón para adaptarse al deporte es hacer más grande la pared de la izquierda o la ventrícula izquierda. Eso es. El deporte tiene además una hipertrofia muy bonita, que es simétrica. También crece la parte derecha del corazón. ¿Por qué si la derecha realmente no es la empuja? Claro, el izquierdo envía la sangre de forma general al cuerpo, pero esa sangre tiene que llegar también ahí. El derecho tiene que enviar toda esa misma cantidad de sangre también a los pulmones. Es verdad que siempre la parte vistosa del corazón es el lado izquierdo, ¿no? Porque es el que nutre la gran parte del cuerpo, entonces tiene que trabajar a presiones más altas, digamos, tiene que hacer un sobreesfuerzo mayor, pero el lado derecho del corazón no nos puede fallar. Es verdad que es más pequeño y tiene menos grosor, pero también responde al estímulo del entrenamiento y también crece en tamaño y también crece en grosor. Y hay una curiosidad, que eso lo dice mucho Araceli, que el corazón, los primeros cambios adaptativos son en el lado derecho del corazón. Y luego ya, sobre todo, se empiezan a ver cambios en el lado izquierdo. Hay una pregunta que te quiero hacer. Te quiero hacer un par de preguntas acerca de cómo superar cómo superar el aspecto humano realmente del corazón. Yo sé que cuando los ciclistas, había mucho baje en el ciclismo, entiendo que lo habrá realmente en todo el deporte de élite, pero a mí siempre me ha fascinado la idea de que nosotros cuando nos sacamos sangre, si estamos donando sangre y llevamos una cantidad de X de sangre, nuestro cuerpo la vuelve a generar, ¿no? Sí. Nosotros podemos inyectarnos, podemos sacar nuestra sangre, esperar a que nuestro cuerpo la genere, volver a inyectar esa sangre y meter así una sobrecarga y ponerle más sangre al corazón para dejar más sangre y hacerlo más fuerte. Eso sería una manera de como hacerle trampa al corazón para que fuera más fuerte ese músico. O sea, al final la pregunta deberá ser, si le hacemos trabajar con más volumen, no con más líquido, ¿va a tener que esforzarse más y va a tener más adaptaciones? La respuesta es sí, pero realmente no hace falta quitarse esa sangre o que nos pongan de forma exógena, que nos pongan volumen. Es que eso ya ocurre en el deportista. Es decir, una persona empieza a hacer deporte, sobre todo el deporte aeróbico, el deporte con base aeróbica, y no hay que esperar ni medio año ni un año. A la semana, 2 semanas, ya aumenta lo que se llama el volumen plasmático. Ya la cantidad de líquido que hay dentro de nuestros vasos es mayor a las 2 semanas de iniciar un entrenamiento que una persona que no hace deporte. Varios mecanismos. Por ejemplo, con el deporte se secreta una hormona que se llama antidiurética, ya el nombre indica. Entonces la persona que hace deporte, de forma relativa, orina menos. Otra molécula que es la aldosterona, la gente que empieza a hacer deporte, aumenta la sensibilidad a la aldosterona. Entonces eso hace que se retenga agua. Además de que la gente que hace deporte suele tener más ingesta hídrica. El hígado también, forma más proteínas. Donde hay proteína, el líquido tiende a quedarse. Es una cosa que se llama presión oncótica. Entonces, aldosterona, hormona antidiurética, aumento de síntesis hepática de proteínas. Eso ya hace que una persona, a la semana, 2 semanas de empezar a hacer un entrenamiento aeróbico, ya tiene más volumen plasmático. Es decir, el deportista, por así decirlo, es como si se autotransfunde a sí mismo, porque cada vez trabaja con más volumen. Es más, es muy bonito que hay veces que vemos una cosa que es falsas anemias. Es decir, el deportista aumenta tanto el volumen sanguíneo, el volumen plasmático, que parece que tiene anemia, porque la misma cantidad de glóbulos rojos, aunque eso también va subiendo, pero más lento, está más diluida, está diluida en más líquido. Entonces nos puede parecer que hay gente que tiene anemia y no, eso es realmente que está aumentando el volumen. Tengo entendido que si tú mides a un deportista después de una prueba de esfuerzo máxima, submáxima o algo así, las mediciones que te dan es de que esa persona está a punto de morirse. Sobre todo la gente, ¿no?, que está en el rango ya de entrenamiento de élite, llega a unos niveles de láctico que es que a cualquier ser humano normal es que nos dejarían en el sitio en medio minuto. O sea, son auténticos titanes. De una gráfica, sin saber que es un deportista de élite, tú podrías ver una gráfica y pensar, esta persona está teniendo un fallo. O sea, el nivel de pH, porque al final el deporte, la acidosis, el nivel de personas analíticas catastróficas, que en una persona, si no te dicen que es el contexto de un esfuerzo máximo, dirías, esta es una persona que está a punto de morir, totalmente. Y ahora que ha salido un poquito este tema, creo que hay que intentar dejar de demonizar al láctico. Ya más o menos se ha ido un poquito la idea que si genera las agujetas, etcétera, etcétera, pero el láctico realmente es combustible.
O sea, el láctico siempre lo hemos concebido como es que un producto de desecho, lo que la fatiga. No, el láctico es combustible. Y esto es algo que es importante desmitificar, ¿no? Porque se le demoniza mucho. O sea, al final, el ácido láctico, luego es verdad que se descompone en lo que sería un protón, un hidrogenión, y el lactato. El protón es el que realmente genera acidosis, etcétera, etcétera, ¿no? Al protón sí que le podemos echar la culpa, pero el lactato, y sobre todo en la gente que hace deporte, es un combustible. El lactato vuelve a la mitocondria y se oxida. Es decir, del lactato sacamos energía. Y luego, por así decirlo, cuando ya estamos en una situación no tan aeróbica, que ya la mitocondria no puede quemar el lactato, que esto es algo que tampoco es algo de conocimiento general, va al hígado. Hay una cosa que se llama ciclo de Cori. Y el hígado lo convierte en glucosa. Y dicen, bueno, otra vez a la sangre para volver al músculo. Entonces, al final, tenemos que quitarnos esta idea de que el lactato es un producto de desecho, que es algo que tiene efectos perjudiciales. Al revés, el lactato, mientras estamos en fase sobre todo aeróbica, lo oxidamos y obtenemos energía de él, y sobre todo ya en una fase más anaeróbica, lo mandamos al hígado, el hígado lo devuelve en forma de glucosa. Eso sobre todo la gente muy entrenada cuando está haciendo HIIT, está 3-4 minutos generando lactato, y luego en el momento de recuperación todo ese lactato dice, vamos al hígado y volvemos en forma de glucosa para seguir generando combustible, ¿no? Para el deportista. Pero eso me parece importante, ¿no? Porque se le demoniza mucho. Eso es una idea que define mucho Íñigo San Villal, que ahora mismo el ácido láctico es lo que tú dices, porque el ácido láctico, para mucha gente que no entendemos tanto, siempre se nos ha contado que es como lo que produce las agujetas o el cansancio muscular. Si yo estoy... La fatiga... Si es que tengo una serie de cuádriceps, lo que me cansa el músculo es porque se está construyendo ácido láctico, lo que la realidad es que no es así. No es así. La que de hecho se mira mucho el deportista de élite para saber a qué nivel está entrenando. Eso es. Al final, el cuerpo, cuando hacemos sobre todo un ejercicio incremental, es una manera de decir intensidad de menos a más, vamos pasando por una serie de sustratos. Primero, sobre todo, quemamos grasas. Ahí es donde está el fat max, que es donde porcentualmente quemamos más proporción de grasas. Y eso es todo muy aeróbico. Ahí está la mitocondria. Luego ya cuando pasamos el primer umbral es cuando ya empieza a haber o ganar más protagonismo el metabolismo de los glúcidos, de los hidratos. Y hay un metabolismo más mixto, parte aeróbica y también parte anaeróbica. Ahí es donde viene el láctico. La glucosa que se consume en la mitocondria no genera láctico. La glucosa que se consume fuera, en el citosol, sí que es la que genera el ácido láctico. Entonces, cuando pasamos el primer umbral metabólico, ahí es cuando ya se empieza a formar un poquito de láctico, pero lo lavamos, lo oxidamos, como estamos diciendo. El lactato lo oxidamos. Y luego ya cuando pasamos el segundo umbral es cuando la mitocondria ya no da más de sí, no puede oxidar más y ya predomina este metabolismo que decimos el de fuera de la mitocondria, el anaeróbico, el que el láctico se dispara. Entonces nosotros haciendo mediciones seriadas de lactato podemos ir viendo un poquito en qué fase metabólica estamos, qué estamos quemando, si estamos en una fase de equilibrio o si ya realmente ya hemos agotado toda la capacidad aeróbica y estamos en metabolismo anaeróbico. Estos umbrales, no sé si son lo mismo, pero me recuerdan mucho a las zonas, diferentes zonas de cardíacas a las que se entrega. Siempre se ha mencionado como que en la zona 2, que se menciona que es entre 100 y 130 pulsaciones, es donde estamos quemando grasas principalmente, que eso sí, que sería tu primer umbral. Y luego están las zonas 3, 4 y 5, y lo que yo tengo entendido es que para entrenar la capacidad cardíaca hay que entrenar mucho en la base, es decir, en esa zona en la que estamos entre 110 y 130 pulsaciones, que no sé exactamente qué adaptaciones genera el corazón, pero también bastante en la parte más alta, en la zona 5, en la que estamos a 170, 180 pulsaciones. ¿Cuál es la importancia de estas zonas? No tienen ninguna importancia la zona 3, zona 4, de la que vamos en 140, 150. ¿Y qué adaptaciones causan cada una de las dos? Lo tienen y de verdad que ahora cada vez está más de moda, ¿no? Cada vez estamos entrando más en el mundo del entrenamiento polarizado, ¿no? De hacer un volumen grande en una intensidad más de lo que sería la parte leve moderada, ¿no? Lo que sería más en zona 2, y meter también momentos de entrenamiento de picos de alta intensidad, ¿no? Lo que se denomina el entrenamiento polarizado. Entonces, por así decirlo, trabajar cerca de la zona 2 se acompaña sobre todo de unas respuestas y trabajar cerca de la zona 5 se acompaña de otras. Es decir, cuando hacemos deporte todo va mejorando, pero uno mejora sobre todo la zona en la que entrena. Quiero decir, cuando estamos entrenando en la zona 2, que es donde hemos dicho que estamos ahí como en el primer umbral, que la mitocondria ahí está trabajando mucho, estamos mejorando mucho la potencia aeróbica. Al final vamos a tener mucha más densidad mitocondrial, vamos a oxidar, el poder oxidativo de las grasas mucho mejor, vamos a ir desplazando ese primer umbral hacia la derecha, que al final sobre todo esto nos interesa mucho en gente que hace deportes de resistencia.
Al final, cuando haces resistencia no puedes estar trabajando en niveles altos de intensidad, ¿no? Es un tipo de ejercicio muy prolongado a una intensidad más baja. Entonces, ahí en esa zona 2 mejoramos mucho la potencia aeróbica, la densidad mitocondrial, la economía del ejercicio. Al final, cuando nos vamos a la zona más extrema, el HIIT es lo que ha demostrado realmente a igualdad, digamos, comparándolo con un entrenamiento de menos intensidad, más adaptaciones de lo que sería en cardiovascular. Son el tipo de entrenamiento que más sube el consumo. Es decir, de forma aguda vamos a conseguir subir más el consumo de oxígeno una persona que hace HIIT que una persona que hace entrenamiento zona 2-3. Y también estas adaptaciones que hemos dicho, este corazón que crece o este corazón que se hipertrofia, también la respuesta es mayor en la gente que hace alta intensidad. Has hablado del consumo de oxígeno en sangre y esta es una de las mediciones más importantes en todo el deporte y en la salud realmente, que es lo que se llama el VO2 max, ¿correcto? Es decir, no me estoy yendo. Eso es. ¿Qué es el VO2 max y por qué es tan importante para nuestras vidas? Al final, el consumo de oxígeno lo tenemos que concebir, es un número que nos da mucha información, pero nos da información de muchos sistemas por separado. No solo es la cantidad de oxígeno que podemos utilizar, hay que enfatizar, es la cantidad de oxígeno que podemos absorber, transportar y utilizar. Es decir, en esta cadena, cualquier cosa que falle nos va a originar una disminución del consumo de oxígeno. Y a la contra, mejorar todos estos pilares nos va a llevar a incrementar el consumo. Entonces, consumo de oxígeno. Hay unos factores centrales, sobre todo a nivel cardiovascular, el gasto cardíaco, ¿no? Básicamente, es cómo trabaja el corazón. Y hay unos factores periféricos, que tiene que ver todo con la ventilación, perfusión pulmonar, es decir, cómo hay la difusión, cómo se comporta el pulmón, cómo coge el oxígeno, lo pasa a la sangre y cómo coge el CO2 y lo saca para afuera, es decir, cómo absorbemos el oxígeno, cómo lo transportamos, ahí depende de la hemoglobina. Una persona con anemia va a tener menor consumo. Los hombres de media tienen más hemoglobina que las mujeres y uno de los factores que explica que tengan un poquito más de consumo los hombres que las mujeres, además de otros factores. Y luego también importante, utilizar el músculo con el entrenamiento cada vez se hace más eficiente. Es decir, yo entreno y la misma cantidad de oxígeno me va a permitir hacer más ejercicio. O dicho al revés, puedo hacer la misma cantidad de ejercicio necesitando menos consumo. Es decir, el consumo de oxígeno es un número, pero que puede describir realidades diferentes. Quiero decir, podemos tener el mismo consumo tú y yo, pero tener un rendimiento diferente. Al final el consumo realmente es, si hacemos la analogía con un coche, es la velocidad máxima que se puede alcanzar, el máximo. El consumo máximo es de una persona, independientemente de que pongamos una cinta más rápida, con más inclinación, no sube, es lo máximo que da el cuerpo. Pero claro, una carrera de Fórmula 1 no solo la gana el que tiene un consumo máximo, hay que ver qué ocurre en situaciones submáximas. Hay gente que entrena y se frustra porque no sube mucho el consumo. Es decir, el máximo al que llega sube sutilmente y se frustra. Pero oye, hay que ver también qué ocurre. ¿Dónde está el primer umbral? ¿Dónde está esa potencia aeróbica? ¿La hemos llevado hacia la derecha? Es decir, una misma persona con el mismo consumo puede obtener un rendimiento físico mucho mayor en función de lo que ocurre todo por debajo. Es verdad que esto todo suele ir de una forma sincrónica, es decir, el que tiene un consumo muy alto suele tener una base aeróbica buena, suele tener los umbrales muy desplazados a la derecha, pero es un número que nos da mucha información, pero no es el único número en el que nos tenemos que fijar en los deportistas. Yo he visto deportistas que con el mismo consumo han cambiado muchísimo el rendimiento, porque empiezan a acumular láctico más tarde, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso nos permite estar trabajando a la misma intensidad que lo estaban antes, pero generando mucha menos fatiga. Entonces, por entenderlo, lo que es el oxigenar, el oxígeno que nosotros llevamos, si nosotros respiramos, ese aire que nosotros respiramos lleva oxígeno. Ese oxígeno se transfiere a la sangre, entiendo que no era un 100%, es decir, yo no transfiero el 100% del oxígeno que respiro a la sangre. Entonces, ahí hay una parte como que podemos mejorar, y que es la primera adaptación. Luego, esa sangre llega al corazón por una cantidad de oxígeno y el corazón la manda. Y luego esa sangre oxigenada llega al músculo, pero también se pierde. Es decir, y también tiene que extraer, también el nivel de extracción que podemos hacer los músculos de ese oxígeno también es algo que mejora con el entrenamiento. ¿Mejora con el entrenamiento de fuerza o el aeróbico? El aeróbico, pero ahí justo es una de esas formas que de forma periférica el entrenamiento de fuerza también nos ayuda. Es decir, lo que hemos dicho, ¿no? Que hay que buscar siempre un poquito ese formato de atleta híbrido, porque las adaptaciones cardiovasculares encuentran una sinergia en hacer ejercicio. Es decir, yo no recomendaría a nadie hacer ejercicio aeróbico sin hacer nada de fuerza. O sea, yo al final a todos los pacientes un par de sesiones de entrenamiento de fuerza a la semana no las negocio.
pero tampoco a alguien le recomendaría hacer entrenamiento de fuerza sin tener una base aeróbica, ¿no? Cuando ya hemos visto que realmente el rendimiento y el beneficio cardiovascular está sobre todo ahí. Pero es verdad que hacer entrenamiento de fuerza también nos va a ayudar a mejorar la eficiencia muscular. Con misma cantidad de oxígeno, ese músculo puede trabajar mejor. El consumo máximo de oxígeno se mide como un número. Sí, mililitro, normalmente mililitro kilo minuto, lo solemos adaptar a superficie corporal, mililitro kilo minuto. Entiendo. Y es súper importante porque creo recordar que ese número, creo que si no me equivoco, para la gente normal está entre 35 y 40 y algo, o 30 y 40. O sea, depende del sexo y depende de la edad. Por dar unas aproximaciones, más o menos el prime, y lo vemos en el deporte de élite, está más o menos entre los 20 y 30 años. Entonces, entre los 20 y 30 años, el consumo estándar de alguien incluso sedentario, en mujeres va a estar entre 35 y 40, puede haber alguna desviación, y en los hombres más en torno a 40-45. ¿Qué ocurre? Cada década vamos perdiendo consumo. Es decir, por mucho que entrenemos, por mucho que lo intentemos, es que también es un reflejo. ¿Quién entrena más que los deportistas de élite? ¿Y qué ocurre, no? ¿Qué ocurre con Nadal? ¿Qué ocurre con Djokovic? ¿Qué ocurre con los deportistas? Con la edad, el consumo baja. Eso, o sea, al final eso es una realidad que tenemos que aceptar. Más o menos un 10% por década. Y luego es verdad que a los 60-70 ya esa pérdida se acentúa. Es decir, el mismo consumo que para una persona es bajo, para otra persona puede ser muy alto. ¿Por qué? Porque no podemos comparar un chico joven de 25 años que hace deporte 4 veces a la semana con una señora de 90 que hace una vida pues, muy sedentaria. Entonces, lo dicho, depende mucho de la edad y vamos perdiendo, vamos más o menos un 10% por década a partir de los 30 años. ¿Cuánto de este consumo máximo de este VO2 max es parte de mi genética? Es decir, yo nazco con un VO2 max predeterminado. ¿Y cuánto de ese VO2 max puedo mover si yo empiezo a entrenar, si yo me cuido, si yo hago las cosas bien? ¿Puedo subir ese VO2 max? ¿Hasta cuánto puedo subirlo? Te voy a hacer una pregunta. Antes o después de entrenar, ¿cuánto crees o cuánto estimarías que una persona por entrenar un porcentaje puede subir ese consumo? Por decir un número. ¿Dices entrenando un día o entrenando? No, entrenando al menos, o sea, nosotros entre 8 o 12 semanas suelen ser los periodos, por eso la rehabilitación cardíaca, que es lo que hacemos cuando alguien tiene un infarto, les mandamos entre 8 y 12 semanas a hacer un programa de entrenamiento, porque es el tiempo que realmente necesita el cuerpo, sobre todo para todas estas adaptaciones que hemos ido hablando, y el beneficio lo encontramos sobre todo ahí, ¿no? A periodos más cortos realmente no estamos dando el tiempo a que el cuerpo genere esas adaptaciones. Entonces, si tuviéramos que decir un porcentaje de una persona viene y se hace una prueba de esfuerzo, una ergospirometría, tiene un consumo, 3 meses de entrenamiento, ¿qué porcentaje crees que podemos incrementar? Un 5, un 2, 5, un 2. Por eso es que hay gente que cuando viene y se hace una ergospirometría basal cree que va a duplicar, triplicar. Y no, esto depende. Gente que ya está muy entrenada, es que si subimos un 5 ese consumo es un milagro. Y eso puede tener, y lo dicho, que no solo el consumo máximo, ¿eh? Hay que mejorar la velocidad punta del coche, pero hay que mejorar también qué hacen las curvas y qué está haciendo en intensidades submáximas. Pero estaría más o menos entre un 15 y 20. Una persona así relativamente sedentaria que hace un programa de entrenamiento puede aumentar un 15-20% el consumo. Y gente ya que está muy desacondicionada, sí que es verdad, pues podemos ver en 30, 35, pero eso es gente que ya parte de una basal muy mala. Es decir, que la gente a veces tiene la idea de que el consumo de oxígeno se duplica, se triplica y para nada. Estamos hablando de un 15-20% de mejora. Y otra pregunta que es muy interesante es ¿cuánto depende de la genética? Pues tristemente mucho más de lo que la gente piensa. Ya hay un estudio clásico muy bonito que se llama el Heritage Study, que es un estudio que se hizo sobre Estados Unidos y Canadá. Cogieron unas 750 personas, sobre todo eran núcleos familiares, padres y sobre todo familias de 2-3 hijos. Hicieron un programa de entrenamiento, fueron 20 semanas y era supervisado, todos vais a estar en una bicicleta, vais a hacer sesiones, vais a empezar media hora a un 55% del VO2 max y luego fueron incrementando. Entonces luego fueron comparando la variación en el consumo de todo el mundo, en función de compararlo con el hermano, compararlo con gente fuera de la familia. Entonces hicieron la asunción, también hicieron ciertos estudios genéticos para ver qué genes candidatos hablan de la respuesta al ejercicio y el número mágico era 47, pero podemos redondear, el 50% del consumo de una persona ya viene de serie. O sea, ya depende del condicionamiento genético, ¿no? Al comparar entre hermanos es lo que vieron. Pero no solo eso, la respuesta al entrenamiento, más o menos un 50% también depende de la herencia genética. Es decir, podríamos decir, si eres del montón malo, desde el punto de vista genético, nunca vas a ganar. O sea, en el deporte todo el mundo puede competir, pero solo los que están dotados genéticamente pueden ganar. Es triste, pero ya la mitad de nuestro consumo está predeterminado por la genética y la mitad del consumo que mejoramos en respuesta de entrenamiento también está determinado por la genética.
Entonces eso me parece importante decir, que al final, con lo que uno nace, ya o sea, todos los que estamos viendo, ganando en cualquier disciplina, tiene un componente genético muy importante, ¿vale? Me parece súper curioso porque, claro, yo he podido empezar a sumergirme en esto, en el Euro 2, empezar a intentar entrenar y demás, y nunca piensas que la genética vaya a ser un componente tan grande. Has hablado de que a partir de los 30 va bajando un 10% por década, más o menos. Por década. Por década. Es decir, que si yo estoy en 40 de V2 Max, y yo soy un hombre y estoy en 40, 20 años más tarde yo estaría en 32 y seguiría bajando hasta un punto. Hay un número que es interesante, que es que el 18 es la barrera de la dependencia, según se dice. Si es que cuando tienes menos de 18 de V2 Max, ya dependes de que la persona te ayude para hacer ciertas tareas, porque, por ejemplo, y esto me causó y me acuerdo mucho, dijo, por esta femines es kit, requiere kit de V2 Max. O sea, al final, esto es un número que es muy bonito y quiero hacer una analogía porque utilizamos mucho en medicina. Cada 3,5 mililitros kilominuto, ¿no? Es lo que se llama un MET, un equivalente metabólico, ¿vale? Son 3,5 mililitros Kilominuto. ¿Vale? Es decir, una persona que hace un consumo de 35, por así decirlo, está haciendo 10 METs, ¿no? Imagínate. Entonces, subir un MET, o sea, subir 3,5 mililitros kilominuto, que eso es algo que se puede hacer con un programa de entrenamiento en 1 mes y medio, 2 meses, baja la mortalidad cardiovascular un 12-14%. O sea, estamos diciendo que una persona solo por hacer deporte está bajando la probabilidad de morir de una patología cardiovascular en 2 meses un 12-14%. Es decir, dime qué medicación, dime qué otros hábitos. O sea, es que cualquiera, si la gente supiera esto, firmaría. Saldría, iría en ese momento a comprarse unas zapatillas para salir al día siguiente. O sea, es así. Y nosotros, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, a la hora de ejercer estadios, sobre todo por debajo de 20, ya empezamos a Muy clásico, para decir si una persona era candidata a trasplante, también nos fijamos mucho en el tema del consumo, en función de si está por encima o por debajo, ¿no? Pero ahí ya estamos hablando de consumos de 12, 14, o sea, ya consumos muy bajitos, pero claro, estamos pensando en gente enferma y gente mayor. Pero nos podemos ir a los otros extremos. Por ejemplo, los consumos más altos que se han documentado, ¿no? Sobre todo porque yo creo que esto hila mucho con la pregunta que a veces yo creo que puede desanimar un poco a la gente, ¿no? De estar tan condicionado realmente por la genética. En varones, uno de los consumos más altos, ¿no? Un chico noruego de 18 años, creo que fue en el 2012, hace un consumo de 97. O sea, al final, eso es que lo que te digo, aunque vivas encima de una bicicleta, es que eso o tienes una dotación genética o va a ser imposible, ¿no? Este chico se retiró a los 2 años por falta de motivación. O sea, uno ve las entrevistas o cosas que decía la gente del equipo, porque al final a mí por curiosidad digo, es Benson, voy a curiosearlo. Y nadie decía que era el tío que más entrenaba, nadie decía que obviamente era un tío que estaba en la élite, que entrenaba mucho, pero como todos. Quiero decir, pues ahí también eso de forma indirecta nos habla mucho cómo importa la genética, ¿no? O sea, un chico que 2 años después, por falta de motivación, lo ha dejado y dicen que tampoco era el que más entrenaba, pues ¿qué nos dice? Que ahí, en ese consumo, que es uno de los hitos históricos del consumo de oxígeno, pues probablemente el componente genético era muy importante, ¿no? Porque este chico probablemente sería muy disciplinado, entrenaba mucho, pero si se retiró a los 2 años por falta de motivación, probablemente pues, esa voluntad y ese no sería su punto fuerte, ¿no? Probablemente. También Oscar Svensson, que es este chaval, no consiguió ganar nada de ciclismo realmente. Yo me acuerdo que cuando este chico batió, creo que midió 97, creo que se habló de que había batido los 100 y la gente fue a meterlo en un laboratorio, pero que salieron esos 97. Este número es tan irrisorio y tan ridículo que debería haberle hecho ganar prácticamente las competiciones, pero también no ganó nada. Pero es lo que hemos dicho, o sea, si eres un velocista, si eres una persona que haces algo muy, o sea, en distancias cortas, más que un velocista, ahí realmente sí que vas a llegar a tu consumo máximo, pero realmente la gente del deporte de resistencia tiene muchas adaptaciones y por eso tiene mucho consumo, pero realmente no compite en el máximo de consumo, es lo que hemos dicho. El consumo nos da mucha información, pero nos está diciendo la velocidad máxima de ese coche en una recta. Pero realmente luego la competición se da en las curvas, o sea, en esos rangos submáximo. Por eso la importancia que se está dando algo ahora al entrenamiento de intensidad moderada, al entrenamiento en zona 2, a aumentar la potencia aeróbica. ¿Por qué? Porque el consumo nos habla del máximo al que llegamos, pero la gente realmente no competimos ahí, ¿no? Realmente la competición donde se está jugando es normalmente a consumos más bajos. Creo que es bonito además el mensaje de que puedes hacer con muchísimo talento, pero si no lo explotas, si no trabajas, puede ganarte otra persona. Creo que la pregunta es necesaria.
si yo a partir de los 30 voy bajando mi VO2 max, ¿cómo puedo seguir subiendo mi VO2 max si yo soy una persona de 45 años que no ha entrenado? ¿Y cómo podría subirlo? ¿O puedo mantenerlo? ¿Qué puedo hacer para que ese VO2 max no suba o no baje? O sea, si ya has entrenado previamente y has llegado a tu techo, no vas a poder ir a más. Es decir, vas a estar... O sea, el entrenamiento lo que va a hacer es que ese decrecimiento sea más lento. Hombre, alguien que no ha entrenado nunca y se pone a entrenar con 40, con 50 sí que va a subir el consumo, ¿no? Pero alguien que ya realmente ha exprimido a nivel de rendimiento su organismo, ya solo va a ir a peor. Quiero decir, pero lo que podemos hacer con el entrenamiento, sobre todo la base aeróbica, es enlentecer esa pérdida de consumo. O sea, es lo que hablábamos antes, ¿no? Es que Djokovic, Nadal, es que es gente que entrena, que dedica las horas, pero ya todos estos factores que hemos dicho que tienen que ver en el consumo, pues cómo su pulmón es capaz de ventilar y hacer el intercambio gaseoso, cómo su sangre es capaz de transportar, cómo su músculo cardíaco también es capaz de bombear, cómo su músculo es capaz de extraer ese oxígeno. Todos esos factores por separado, con la edad, pues van bajando. Entonces, la conjunción de todo eso nos lleva a ir bajando un poquito el consumo. Es decir, no se puede, si ya has llegado a tu techo de consumo, con la edad hacer otros entrenamientos, hacer otras cosas y que suban. Realmente el fundamento o el objetivo es enlentecer la caída. Si soy una persona que está viendo esto, ¿de qué manera puedo saber cuál es mi consumo de oxígeno y qué número debería yo buscar? Suponiendo que soy un varón, sé que hay unas tablas, es decir, Sí. cuál es lo que debería yo buscar. Si en un varón de entre 20 y 30 años, será la audiencia más normal, varón, mujer de entre 20 y 30 años, ¿cómo puedo medir yo los max? Sé que hay relojes que te lo dicen, pero no sé si la estimación es correcta. Claro, al final es como todo, ¿no? La tecnología nos ayuda, pero no sustituye al gol estándar de esto, que es la prueba de esfuerzo con gases, la ergospirometría. Fíjate, ¿no? El Garmin te dice las zonas, te dice el consumo, pero es lo que hemos dicho, no va a ser, o sea, para así decirlo, el primer umbral, que hemos hablado que es más o menos la zona 2, no va a ser igual el de una persona que lleva un mes corriendo que el de una persona que lleva 2 años corriendo. Entonces, si tú llevas un Garmin, la zona 2 es a partir del 60% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué pasa? Que igual tu primer umbral está ahí, pero conforme vas entrenando lo vas derivando hacia la derecha. Entonces, la tecnología ayuda, sí, es útil muchísimo y es muy precisa y cada vez más, pero el gol estándar, saber el consumo real, ergospirometría. Los umbrales metabólicos reales, ergospirometría es la única forma de hacerlo. Hacemos una prueba de esfuerzo incremental con la mascarilla y vamos viendo vamos haciendo una medición continua de los gases, el oxígeno, el CO2, además de otros parámetros cardiovasculares, con el electro, con la tensión. Realmente vamos midiendo prácticamente inhalación a inhalación el volumen que vamos moviendo. Es decir, es una prueba muy completa y que nos da mucha información, es el gol estándar. Y respecto al número, lo dicho, cuanto más mejor, pero lo dicho, ¿no? También depende. Pues claro, el mediocentro del Madrid realmente hace un volumen mayor, suele tener consumos un poquito más alto que el que está de extremo, que es verdad que tiene un comportamiento un poquito más explosivo, ¿no? Entonces, el consumo, cuanto más mejor, también va a depender del tipo de ejercicio que hagamos y claro, realmente es que gente que esté por encima del 45-50 y hay gente que está cuidando, que es deportista, ¿no? Sobre todo ya a partir de los 30 años. Y lo que hacemos nosotros, tenemos unas tablas. Wasserman, que fue el padre de la ergospirometría, de esta prueba de la que hablamos, pues hay unos baremos y luego también existen tablas de consumo en función del deporte. Entonces tú vienes a mi consulta, me dices el deporte que haces, y luego nosotros tenemos que ver ese consumo respecto a esa población donde está 80% de lo estimado, 100%, 120% de lo estimado. Y así podemos ver un poco pues, el fitness de esa persona, en plan, respecto a lo estimado, qué capacidad tiene nuestro paciente. Entonces nosotros lo correspondemos con tablas. Una de las pruebas que yo he visto que se hacen para la gente que no tenga pues, la capacidad o simplemente las instalaciones para hacerse una ergospirometría es el test de Cooper. Se suele hablar de que si haces un test de Cooper, siendo el test de Cooper una carrera de 12 minutos, de lo que tú haces la mayor distancia posible, y con eso haces unas tablas y con una fórmula estimas cuál es tu consumo máximo de oxígeno. Este test de Cooper es algo que es factible para entender un poco cuál es mi VO2 max. Sí, o sea, al final es una aproximación, todo lo que es un ejercicio incremental hasta llegar al máximo, más o menos nos va a permitir hacer estimaciones, ¿no? O abstracciones. ¿Qué ocurre? Que en el test de Cooper el gradiente de incremento de intensidad es muy alto. Nosotros cuando hacemos una ergospirometría en cinta, o sea, la persona que está corriendo no nota el incremento de velocidad, es tan lento, o sea, es cada poquitos segundos sube un poquito, un poquito. Entonces esa es la mejor forma de pasar por todos estos estadios metabólicos que hemos dicho. O sea, eso es un test realmente incremental, tiene que ser muy suave. Porque así es donde realmente vamos a ir poniendo en marcha
los diferentes recursos metabólicos del cuerpo. Vamos a ver cómo pasamos por el FATMAX, ¿no? Ese consumo de grasas, esa oxidación de grasas cerca del primer umbral. Luego vemos cómo ese consumo de grasas cae, suben los hidratos, primero un mixto con oxígeno y sin oxígeno, luego ya cuando la mitocondria no da más de sí, el metabolismo anaeróbico. Pues eso, si lo queremos ver bien y llegar a ese máximo, lo tenemos que hacer con un test incremental y muy suave. Por eso lo he dicho, cuando una persona hace una ergospirometría es que ni nota cómo se va acelerando la cinta. Son cambios muy sutiles cada segundo. En el test de Cooper realmente puede ser un poco una analogía, pero sí que es más escalonado. Es un incremento de intensidad más escalonado. Nos gusta más para ir poniendo a prueba todas las fases del metabolismo que sea algo como más suave. Has hablado de la capacidad, de la frecuencia cardíaca máxima, y siempre se dice como que la frecuencia cardíaca máxima de la persona son 220 menos su edad. Sí, 220 en un sitio, que si vimos el 207, hay diferentes fórmulas. Entonces, sí que realmente lo que mejora mucho con el ejercicio es la frecuencia cardíaca mínima, que lo hemos hablado antes, más tono vagal, más parasimpático, en reposo, más variabilidad de la frecuencia cardíaca, los latidos se separan más, uno se recupera antes. La frecuencia cardíaca máxima realmente no se modifica mucho con el entrenamiento. Es decir, el número máximo de latidos al que podemos llegar más o menos es igual en personas sedentarias y en personas deportistas. Es verdad que sutilmente, cuando hacemos pruebas de esfuerzo y uno ha hecho un programa de entrenamiento, podemos conseguir algún latidillo más con el entrenamiento. Pero realmente, más que porque el corazón pueda taquicardizarse más, es porque la gente que ha entrenado puede hacer ejercicios, o sea, hacer un test máximo de verdad. Es decir, de verdad exprimir todo su sistema cardiovascular y hacer consumos un poquito más altos y subir un poquito más la frecuencia. Pero digamos, el entrenamiento no tenía un impacto para nada ni notable, diríamos, en la frecuencia cardíaca máxima. Es decir, entrenar no te va a hacer incrementar la frecuencia cardíaca máxima a la que puedes llegar. Entonces la frecuencia cardíaca máxima no es un número que nos diga, bueno, si tienes más frecuencia cardíaca máxima es algo bueno, es algo malo, no es algo que se utiliza. Es que realmente eso depende un poquito ya de esa plasticidad cardiovascular y lo dicho, no se modifica mucho con el entrenamiento, no se modifica. O sea, la gente, y lo que se dice que es que los deportistas pueden llegar un poquito más, pero no porque su corazón, o sea, porque realmente son capaces de hacer un ejercicio más máximo que el no deportista, que claudica por otra cosa, claudica porque a nivel respiratorio, muscular, claudica. Entonces, a veces, igual ese corazón podía llegar un poquito más, pero su frecuencia cardíaca máxima no se modifica notablemente con el ejercicio. No, entiendo. Vamos a hablar un poquito más de tema de salud, que sí que a mucha gente le interesará mucho el corazón. Hemos hablado de que 3 de cada 5 muertes son causadas por enfermedades cardiovasculares. O sea, realmente, por ser más preciso, realmente, más o menos a día de hoy, sobre todo contando más los países industrializados, occidentales, realmente el número está más en 1 de cada 3. Por ser un poquito más preciso, más o menos del 30-33% de las muertes tienen un origen cardiovascular. ¿Cuáles son las principales enfermedades que generan estas muertes, los fallecimientos cardiovasculares del corazón? O sea, ¿cómo podemos prevenirlas? Ahora hay algo muy importante que uno se da cuenta, solo tiene que ir un día. Si vienes un día a la consulta conmigo, verás que el ser humano es un pack. Es decir, el paciente que viene y es un paciente sano suele ser un pack, se cuida, se alimenta bien, hace deporte. Y luego está lo contrario. El paciente que viene con enfermedades cardiovasculares las tiene todas. Es que es hipertenso, es diabético, fuma, es sedentario, es obeso. ¿No? El ser humano tiene, los comportamientos al final son un pack, ¿no? Por eso hay que incidir tanto en los hábitos saludables, ¿no? Porque suelen transformar pues, toda la esfera de la persona, ¿no? Por un lado, la hipertensión arterial. Y el problema que tiene la hipertensión arterial es que prácticamente la mitad de las personas hipertensas no saben que son hipertensas, porque es algo muy silencioso. Nosotros vivimos con la tensión arterial más alta de lo debido, y esto al final es someter al cuerpo, o sea, la presión que hay dentro de nuestras tuberías es más de la debida. Entonces, esto va haciendo, se le llama el asesino silencioso. Esto va haciendo mella en los órganos. Entonces, no sabes que eres hipertenso, vienes a mi consulta en 10 años y esa hipertensión que no sabías que tenía ha hecho mella en el riñón, enfermedad renal crónica, ha hecho mella en la retina, ha hecho mella a nivel cardiovascular, la miocardiopatía hipertensiva, ha hecho mella a nivel cerebral. Es decir, hay una cosa que se llama daño de órgano diana, que es, de forma silenciosa, esa tensión arterial tan elevada va haciendo mella en la función de distintos órganos. Pero, y esto es algo de una persona que no entiende absolutamente nada. La presión arterial entiendo que el corazón la de más fuerte, y eso no debería ser algo bueno a priori. Más que el corazón lata más fuerte, es que la sangre dentro de las tuberías, esa misma sangre ejerce más presión en las tuberías y en los órganos. Es decir, el deportista, cuando está haciendo deporte, queremos que la presión sea más alta y que ayude a perfundir de forma periférica los músculos.
pero el deportista normalmente se maneja con tensiones más bajas. O sea, la gente que hacer deporte es un tratamiento antihipertensivo. El deportista es capaz de latir más fuerte y subir la tensión cuando le toca, pero de forma basal tiende a tener tensiones arteriales más bajitas, lo cual respeta los órganos, y además, conforme vamos entrenando, cada vez necesitamos incrementar menos la tensión para el mismo nivel de esfuerzo. Es decir, yo te tengo aquí entrenando al 70% del VO max, te mido una tensión, vamos entrenando y luego para ese consumo probablemente te puedas mover con tensiones más bajitas. Es decir, el cuerpo tiene que ser eficiente. Entonces, la tensión arterial es uno de los factores, por ejemplo, una epidemia a día de hoy. La diabetes es otra. La diabetes igual. El azúcar elevado en sangre, de forma crónica, también hace mella en diferentes órganos. Además, muy parecido a la tensión. También ataca mucho el riñón, también ataca mucho la retina, también ataca mucho y se relaciona con la enfermedad cardiovascular, cerebrovascular. Entonces, todos estos factores de riesgo lo que van haciendo es generar mucha comorbilidad en la población y cuando sea hipertenso, fumador, diabético, ahí es donde están los infartos, ahí es donde están los ictus, ¿no? O sea, en la génesis de toda esta enfermedad cardiovascular están estos factores. O sea, al final son un poco pues, los culpables de los eventos que vemos. ¿Y el evento siempre es un infarto o un ictus? No sé. ¿Y qué es exactamente un infarto? O sea, no siempre, pero realmente cuando hablamos de patología cardiovascular, sobre todo hay como 3 esferas. El ictus, el infarto y luego la enfermedad arterial periférica que llamamos. Seguro que conocerás a alguien que le han tenido que amputar, que ha tenido problemas de perfusión. Al final, así como enferman las arterias del corazón y las arterias del cerebro, también enferman las arterias periféricas, ¿no? Sobre todo las de las piernas. Todo lo que se llama, muy conocido, el síndrome... No, las varices, eso es un problema, digamos, venoso, de retorno venoso. Aquí estamos hablando de las tuberías que llevan el oxígeno. Hay una cosa que es muy conocida que es el síndrome del escaparate, que es la claudicación intermitente. Vas andando y como las arterias de las piernas están tan enfermas, el flujo no llega bien. Isquemia, el músculo se queja, me duele, no me llega flujo, me paro, se me va, vuelvo a andar, me empieza a doler. Por eso se le llama el síndrome del escaparate. Te empieza a doler, paras, cuando te recuperas puedes andar otro ratito, paras. Entonces, sobre todo son estas 3 esferas, cerebro, corazón y extremidades inferiores. ¿Qué es un infarto? Al final hemos hablado ya al inicio del podcast que el corazón tiene unas tuberías. El corazón manda sangre al resto del cuerpo, pero él también se tiene que alimentar. Entonces él también tiene sus propias tuberías, que son las coronarias. Al final, lo que hemos dicho, nuestros factores de riesgo, el tema del tabaquismo, el colesterol, aquí tiene un papel muy importante, la diabetes, todo esto ayuda a que se formen plaquitas de colesterol. Entonces, esas tuberías del corazón pues van formando placas de colesterol y la mayor parte de los infartos se originan porque esas placas de colesterol se rompen y ahí se forma un trombo. Entonces, al final, esto es como fontanería pura. Se obstruye una tubería y la parte de corazón que depende de esa tubería tiene un infarto. Es decir, al final realmente es un cese abrupto de la perfusión del corazón. Entonces, al final, se bloquea esa tubería, la parte que depende de esa tubería, si no abrimos rápido la tubería, se pierde. Al final eso genera un infarto establecido, una cicatriz. Y eso ya es para siempre. Los infartos son algo que tienen bastante un componente muy grande genético, ¿no? Es decir, hay gente que tiene en familia enfermedades del corazón, es decir, si mi padre o mi abuelo tiene un infarto, ¿eso quiere decir que yo tengo más probabilidades de tenerlo? Claro. Sí, porque casi todas las enfermedades que vemos, las cardiovasculares no es una excepción, tienen un componente genético y un componente ambiental. Entonces es importante discernir, sobre todo en el tipo de paciente. Cuando entra un paciente, mi primera pregunta, ¿en su familia algún evento cardiovascular, ictus, infarto, tal? Sí. Y les pregunto, ¿fue siendo joven? ¿Por qué? Porque el componente genético, sobre todo, lo vamos a sospechar en pacientes que tienen antecedentes de enfermedad precoz. Es decir, si tu padre tuvo un infarto con 50 años, pues es más probable que haya un componente genético que si lo tuvo con 70, ¿no? Porque la edad es un factor de riesgo. Entonces, mi primera pregunta, antecedentes familiares. ¿Ha habido infartos en tu familia? Sí. La segunda, ¿siendo ellos jóvenes o siendo mayores? ¡Pum! Me dicen, con 45, digo, me saltan las alarmas. Y la siguiente pregunta es, ¿se cuidaba? ¿No? Porque no es lo mismo, claro. No era fumador, era obeso, era diabético, tal. Más papeletas. No se cuidaba. O sea, se cuidaba mucho y aún así lo tuvo. Pues ya el componente genético que creo que puede tener mi paciente es mayor. Es decir, no solo es mi padre tuvo un infarto, es mi padre tuvo un infarto siendo joven y teniendo buenos hábitos. De ahí yo puedo sospechar que el componente genético va a ser mayor. ¿Vale? Entiendo. Hay una frase preciosa que escuché de un cardiólogo hace mucho tiempo, pero os lleva ya, vamos, es decir, que él dijo, una persona que fume y haga ejercicio viviría más que una persona que no fume y no haga ejercicio. Lo mismo con la obesidad, lo mismo con todo. Esto es verdad porque es que él decía que el ejercicio tiene un impacto
más beneficioso sobre nuestra salud que ningún aspecto negativo, sea fumar, sea tener diabetes, sea la obesidad, puede tener sobre vuestra salud. O sea, nosotros, cualquier cosa en la medicina, decimos qué riesgo tiene, ¿no? Que hay una cosa que se llama ¿qué riesgo relativo? Es decir, si algo tiene un riesgo de 2, por ejemplo, eso quiere decir que si uno cumple esa condición, la probabilidad de tener la enfermedad es el doble, ¿no? Entonces, el deporte vemos que es un factor muy protector. Es decir, pero estamos hablando de que puede reducir un 30-40% la aparición o el transcurso o mejorar mucho la evolución de muchas enfermedades, ¿no? O sea, como tal, como médicos, que prescribir el ejercicio tendría que ser una obligación moral. Porque no lo hacen, no se hace. O sea, es que no tendría que ser una recomendación, tiene que ser una prescripción. O sea, nosotros ponemos antiagregantes, ponemos anticoagulantes, betabloqueantes, pero es que realmente, lo dicho, si nos vamos a la literatura, el beneficio porcentual que puede hacer algunos fármacos es mucho menor que el que se consigue a través del ejercicio, ¿no? Entonces es verdad que yo es una lucha que tengo, porque la comunidad médica, no, o sea, no quiero hacer una crítica generalista, pero quiero decir, el umbral es muy bajo a veces para medicalizar, pero ese paciente sale de la consulta sin unas recomendaciones de ejercicio, sin decirle, oye, al menos un par de días a la semana de ejercicio de fuerza, mínimo 150 minutos semanales de ejercicio moderado, aunque sea caminar a 4 o 6 kilómetros hora. Es que eso es lo mínimo que hay que decir a cualquier paciente que entre, 2 días de fuerza a la semana y 150 minutos, mínimo, de ejercicio moderado o mínimo 75 de ejercicio vigoroso. Hasta atlética, intentar trotar un poquito. Es que eso es lo mínimo. Entonces, claro, teniendo en cuenta el impacto positivo que tiene, el factor protector tendría que ser una auténtica obligación. Obligación. No, es que yo lo he pensado porque no entiendo cómo no se prescribe el ejercicio, siendo que es una de las, bueno, si no la magnitud más grande o que nosotros podemos controlar de nuestra salud. Todos tenemos la concepción de que es algo beneficioso y conocemos, es que realmente, y todas las guías clínicas lo recomiendan para la mayor parte de las patologías. O sea, tiene un impacto brutal en todas las... Podemos ir a la que queramos, en el sobrepeso, en la hipertensión, en la diabetes, en la insuficiencia cardíaca. Es decir, cada vez se están haciendo más programas de lo que se llama rehabilitación cardíaca, que es llevar a una persona, sobre todo lo estamos haciendo mucho con pacientes que han tenido un infarto, a entrenar. La gente creía que antes tener un infarto era convertirse en un discapacitado. Ahora, antes de darles el alta, le decimos, tal día va a venir a empezar la rehabilitación cardíaca, a entrenar, a hacer pesas, a subirse en una cinta, a hacer bicicleta. Esto es un poco el cambio de paradigma que está habiendo, ¿no? Y es verdad que creo que también pecamos de que en nuestra formación tampoco, yo que me gusta mucho el tema de la cardiología deportiva, el deporte, es algo que yo tengo que buscar de forma proactiva. Durante la formación no es algo en que los médicos se nos incida mucho o que haya mucha base, ¿no? No. Y una pregunta acerca de las enfermedades que se me ha pasado por preguntar, pero es algo que me genera muchísima curiosidad. No es algo raro para nosotros haber visto a deportistas caerse, pues se les suele decir fulminados, ¿no? En un campo de fútbol porque les da o un ataque al corazón, no sé si es un infarto. ¿Qué es lo que hace que una persona joven, deportista de élite, muera en el acto o tenga una muerte súbita? ¿Qué es lo que la causa? Claro, eso que me preguntas es algo que además también ahora, por suerte, cada vez hay más concienciación, ¿no? Que es el mundo de la muerte súbita, ¿no? Al final, la gente a la que le ocurre esto, hay que discernir sobre todo en grupos de edad. Pero la muerte súbita, ¿no? Esa muerte no esperada en una persona normalmente sana, ¿no? Es catastrófico, tiene un impacto social, familiar, ¿no? Porque al final son auténticos dramas, ¿no? Cuando un paciente enfermo ha tenido una trayectoria, siempre uno ha podido, pues, interiorizar ciertas cosas, la condición de enfermo, el entorno también, pero una persona sana, ¿no? El chico que está haciendo una media maratón en Madrid se desploma y no vuelve a casa ese día, o sea, al final eso tiene un impacto, o sea, es que son auténticas tragedias. Entonces, aquí en la muerte súbita tenemos que separar dos grupos, sobre todo a partir de los 30-35, las muertes súbitas que ocurren por encima de esa edad, la mayoría aplastante, cardiopatía isquémica, es decir, el tema de lo que hemos hablado, tubería del corazón, infarto, mayoría. A partir de los 30-35, la balanza, cuando alguien muere en una maratón, casi siempre cardiopatía isquémica, ¿vale? Un infarto, podríamos decir. Cuando nos vamos por el rango etario debajo de los 30-35, ahí, cuando estas cosas ocurren, es porque hay una enfermedad que predispone. Lo que llamamos una miocardiopatía, una canalopatía, son enfermedades congénitas, heredadas, que predisponen. ¿Qué ocurre? Que el ejercicio tiene muchos beneficios, pero en el ejercicio hay un estrés hemodinámico, hay una suelta de catecolaminas, hay cambios iónicos, es decir, hay cosas que pueden desencadenar arritmias, sobre todo en gente que tiene una predisposición. La muerte súbita, sobre todo de estas enfermedades heredadas, cardíacas, cada vez estamos descubriendo más
Pero es verdad que hay muchas cosas que no sabemos. La muerte súbita es más frecuente en varones que en mujeres y no tenemos muy clara cuál es la causa. Tiene que haber un componente hormonal. Estuvieron muchos años diciendo es que los hombres hacen más deporte, por eso hay más muerte súbita en los hombres. Ahora ya realmente, por suerte, las mujeres están arrasándonos en el tema deportivo y estamos viendo que aún así la incidencia es más alta en varones. A nivel proporcional de mismo número de personas, hay una incidencia mucho más alta en varones que en mujeres, el tema de la muerte súbita. También hay diferencias entre razas. Por ejemplo, las personas de raza negra tienen el triple de muerte súbita que los caucásicos. También hay un componente importante. Y luego depende del tipo de ejercicio. Por ejemplo, los que más se relacionan con la muerte súbita o desencadenantes de la muerte súbita son ejercicios que tienen fenómeno de parada-arranque. Fútbol, baloncesto, paro, hago un sprint, ¿vale? Porque ahí sí que es verdad, estamos en reposo, pum, nos vamos al segundo umbral, porque ahí sobre todo es donde se sueltan las catecolaminas, a partir del segundo umbral. Estamos haciendo pequeños esfuerzos muy intensos. Entonces, lo dicho, ¿no? Ya podemos saber qué grupo es el que más riesgo tiene. Y lo dicho, hay algunas, sobre todo la hipertrófica, es una de las patologías más famosas. Una de cada 500 personas tiene miocardiopatía hipertrófica. Es decir, que no es una incidencia, digamos, despreciable. Entonces, sobre todo en gente joven, cuando ha habido casos, es una de las patologías que más frecuente vemos en la consulta. De muerte súbita, muerte recuperada. Entonces, al final, todas estas enfermedades, o la mayoría, que hemos visto que pueden predisponer a una muerte súbita, pues es raro que se nos escapen de un chequeo básico. ¿Por qué? Porque una persona con una miocardiopatía hipertrófica, 90-95% de las veces vemos cosas en el electrocardiograma de alteraciones. Incluso es bonito porque hay veces que hay alteraciones en el electro, vemos un electro con cambios, en un corazón que le hacemos una resonancia a un ecocardiograma y es normal. A veces la parte eléctrica va antes que la estructural. O esa enfermedad, digamos, se caracteriza porque hay una hipertrofia. Es decir, lo mismo que hemos dicho, los deportistas hipertrofian, incrementan en espesor. Hay una patología que eso ocurre ya de forma genética. Hay algunos datos que nos permiten diferenciar, ¿no? De si es una hipertrofia fisiológica, que además la hipertrofia fisiológica es, si paramos de hacer estímulo, paramos de hacer deporte, eso regresa. Esta hipertrofia es patológica. Es decir, el corazón se aumenta en espesor, pero las fibras, no está, por así decirlo, hay una cosa que se llama disarray, que las fibras cardíacas no están ordenaditas como el corazón sano. Eso es todo un mejunje. Esta patología, lo digo porque es un poco como la más paradigmática, la más conocida de esas entidades que fomentan la aparición de muerte súbita, ¿no? En el deportista. Has hablado de que una de cada 500 personas tiene una miocardiopatía hipertrófica, que eso es algo que me predispone a que si tú estás haciendo deporte de alta intensidad, Eso es. te dé una muerte súbita. Tengo dos preguntas. Una es, si esto es similar a un infarto, ¿por qué en un campo de fútbol no se puede salvar a una persona que tiene un infarto en ese momento? Es decir, ¿por qué muchas veces es una muerte súbita cuando si mi padre tiene un infarto o si alguien tiene un infarto, generalmente sí podemos como recargarme de alguna manera? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es el problema? Que la muerte súbita normalmente te mata por una arritmia, por una parada cardiorrespiratoria. El infarto normalmente da mucho dolor, es como, ¿no? Uno llega en malas condiciones, a grito de madre que llamamos, entra con la ambulancia corriendo con el dolor. Pero es más, la gente que se muere por un infarto no es por el infarto en sí mismo, es por la arritmia que genera el infarto. Entonces, la muerte súbita, el problema sobre todo es una arritmia cardíaca que te lleva a la parada cardiorrespiratoria. Tú y yo podemos tener ahora mismo un infarto y no tener una arritmia. Entonces, pues vamos a tener dolor, en función de cuánto tardemos en abrir esa tubería vamos a perder más o menos corazón, pero aunque favorece la aparición de arritmias, que es lo que te mata, nada tiene que ver una miocardiopatía o algo que predispone a la muerte súbita, ¿no? Porque eso es ya directamente, pum, una arritmia, es tener una parada cardiorrespiratoria. ¿Qué es una arritmia y por qué una arritmia te mata? O sea, una arritmia es una alteración del ritmo del corazón, ¿no? O sea, la arritmia es una alteración del propio ritmo del corazón. Hay arritmias que son bradiarritmias, problemas de que el corazón va muy lento, pero sobre todo lo que más nos preocupa son las taquiarritmias, son problemas de que el corazón va muy rápido. Entonces, imagínate, ahora estamos a 50, 60 latidos, 70. Cuando alguien hace una arritmia ventricular, es que si fibrila, es que es como si el corazón directamente ni se contrae, está como temblando. Entonces es como tener el corazón parado. O podría ser una taquicardia ventricular, que es lo mismo, el corazón se pone tan rápido que realmente no es eficiente. No, por mucho que se contrae, no está consiguiendo perfundir. La gente se desmaya porque no llega la sangre suficiente a la cabeza. Entonces, cuando tenemos una arritmia maligna, que eso es taquicardias ventriculares o fibrilaciones ventriculares, es decir, que el corazón va excesivamente rápido, eso hace que la sangre no perfunda. Entonces, al final eso te lleva a una parada cardiorrespiratoria.
si yo soy una persona que quiero saber si mi corazón está bien o va a estar bien, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es el gold estándar a la hora de hacer un chequeo para decir, vale, no tengo miocardiopatía hipertrófica, no tengo una peristalsis para generar ciertas cosas, o si la tengo y qué métodos tengo que aplicar o qué cosas tengo que hacer para... El primer paso, y más que ir a las pruebas complementarias, es preguntar. Lo primero, historia familiar, ya lo hemos dicho, ¿no? Porque quien tiene una cardiopatía heredada, pues oye, pues a veces llega alguien a la consulta, su padre ha tenido una muerte súbita, o mi padre le tuvieron que poner un desfibrilador. Y luego es importante preguntar, porque hay gente que, y nos ocurre en la consulta, diagnosticamos de una hipertrófica. ¿En la familia ha habido algún caso de muerte súbita? No. ¿Cómo se murió su abuelo? Ah, no, pues nada, estaba nadando y se murió. ¿Sabía nadar? Sí, no, pero... oye, igual tuvo una arritmia o tuvo un accidente yendo a coger el pan en una calle que es recta. Ojo, que a veces hay algunos accidentes, algunas muertes que no están catalogadas, pero siempre nos tienen que hacer sospechar, ¿no? Lo primero, preguntar. No es lo mismo una persona que haya tenido pérdidas de conocimiento, sobre todo en relación con el esfuerzo, o que note episodios de palpitaciones bruscas, mareos, ¿no? O sea, preguntar por la historia familiar y por los síntomas del paciente. Y segundo, ya tenemos sobre todo el estudio básico, cardiológico. Con un electro y un ecocardiograma podemos decir con un rango de seguridad bastante importante que no vemos ningún dato de cardiopatía, ¿vale? Porque sí que pues solemos ver datos, a veces incipientes, a veces muy francos, de que puede haber un problema en el corazón. Cuando hay algo que nos deje dudas, solemos ir a una prueba que tiene lo que se llama más sensibilidad, tiene más capacidad de detectar patología, que es la resonancia cardíaca. Entonces, para así decirlo, historiar a todo el mundo, electro y eco, y luego cuando vemos ahí alguna anomalía, algo de sospecha, nos solemos ir a la resonancia cardíaca. Y luego también, sobre todo en gente que hace un deporte regular, sobre todo ya gente en la competición, pues nos gusta ver qué ocurre cuando está haciendo ejercicio. Y entonces a eso es muy importante y nos da mucha información ver hacer una prueba de esfuerzo, sobre todo si es con gases, que nos da muchísima más información. Para todas las personas que estén preocupadas por ser mejores, como yo creo que tú, muchos de nosotros, se nos está inculcando un poco ese quiero entrenar, quiero ser mejor. Y también para la gente que tiene 50, 60 años, como mi padre, el tuyo, o cosas así, ¿qué protocolos tienen que seguir? ¿Qué tienen que hacer en el sentido de, pues tienen que hacer, has comentado, 150 minutos de andar o de hacer cierto deporte de baja intensidad? Deberían meter unos, 60 minutos de alta intensidad, entrenamiento de fuerza. ¿Qué protocolos tú le dirías a una persona de 50, 60 años? ¿Estos protocolos son los mismos a una persona de 20? No, claro. O sea, al final, lo importante es animar a que todo el mundo haga deporte, y todo el mundo es todo el mundo, sin excepción, del sano al enfermo, del joven al anciano. ¿Por qué? Porque tiene efecto positivo en todo el mundo. Claro, hacer deporte lo primero. Lo segundo, aprender a andar antes de correr. Viene mucha gente frustrada. Es que empiezo a correr, siento que me quedo sin aire enseguida, no puedo, quiero adelgazar y no lo consigo. Bueno, siempre el incremento de la carga de deporte tiene que ser todo, sobre todo para evitar fatiga, para evitar lesiones, todo muy paulatino. No olvidar las dos dimensiones que hemos dicho, fuerza y aeróbico, los dos. El aeróbico por todo lo que hemos comentado al principio, todo ese beneficio, todas esas adaptaciones y la sinergia que tiene con el ejercicio de fuerza. Entonces, lo que es muy importante es individualizar. Es individualizar porque es que hay... esto es como las medicaciones, ¿no? A cada uno le puede ir bien un tipo de medicación, un tipo de fármaco. En el deporte es igual. Hay que prescribir de forma individualizada. Esto del café para todos, ¿no? Pero es verdad que hay que dar unas recomendaciones generales, ¿no? Pero obviamente 2 días de fuerza a la semana, intentar meter 3/4, estamos hablando por lo bajo, de ejercicio aeróbico, y sobre todo meter moderada y algo de alta intensidad, sobre todo la gente joven. Yo entiendo que igual a la gente mayor no le vas a poner a hacer un protocolo de estos, ¿no? El famoso protocolo noruego de 4x4, 4 minutos rozando ahí el máximo, 3 de descanso, hacerlo 4 veces. No, pero es que igual para una persona de 75 años con insuficiencia cardíaca, la alta intensidad es hacer 10 sentadillas en su casa. Es lo que quiero decir, que no me gusta dar números porque es que el nivel de estrés o de requerimiento, de esfuerzo que requiere una cantidad de ejercicio determinada difiere mucho entre personas. Pero sí que es verdad que lo que hemos dicho, ya las guías clínicas nos dicen, ¿no? Esa recomendación muy genérica de 150 a 300 de ejercicio moderado, todo el mundo, ¿vale? A la semana, de 150 a 300, y ejercicio moderado se refieren al menos a una caminata a 4 o 6 km/h, y luego dicen intentar meter de ejercicio vigoroso, marcha atlética, correr, al menos entre 75 y 150. Entonces, si tuviéramos que decir 2 días de fuerza,
tirando por lo bajo 75 de vigoroso, tirando por lo bajo 150 de moderado. Me parece absolutamente fascinante el hecho de que si tirando por lo bajo ya una persona que son lo que dices, de las que están en la última categoría, que les metes 75 de efectivo vigoroso y 150 que te da 220, que son apenas 4 horas, es decir, 4 horas en una semana, te pueden dar un cambio tan radical en la salud de una persona que es Claro, pero una barbaridad. y si la gente concibiera, es que la gente, ¿cuánto pagaría por conseguir algo que en un mes y medio, 2 meses, baje la probabilidad de tener un evento cardiovascular más de un 10%? No, si te dicen- ¿Cuánto pagaría si lo supiera? Si ahora mismo te dicen que sale un Ozempic, que te da los beneficios que te da el beneficio, la cantidad de gente que se pincharía eso, Efectivamente. a ver, que pueden gastar 3 horas de su vida o 4 horas de su semana. Y ¿sabes algo que ahora, al final ya antes venía más de la cardiología clínica, ¿no? Un poquito un perfil pues, más estándar. Ahora que estoy tratando con mucho deportista, ¿sabes qué estoy viendo? O sea, porque al final lo que dices, ahora la gente está buscando esa trampa, ¿no? Que ojo, que son fármacos muy útiles, que generan muchos beneficios, no es por demonizarlo, pero al final no requiere ese esfuerzo y ese sacrificio, ¿no? Que sí requiere el deporte. Pero algo que estoy viendo mucho en los deportistas es que el mayor efecto que tiene para su salud, más allá del control de la tensión arterial, de aumentar el consumo, es que hablas con ellos y es la ilusión, la manera con la que conciben la vida, o sea, la felicidad que trae el deporte. O sea, es que solo lo sabe quien lo prueba. O sea, porque cuando ya te pones a hablar con gente que dedica ya tiempo, que está preparando ya media distancia, ¿qué tal? Le ves y realmente su preocupación ya no es solo la salud en sí mismo o el rendimiento. O sea, es la felicidad que les origina el estar en forma, la recompensa que da el deporte, que da... O sea, yo voy a nadar, luego llego a casa, estoy en el sofá. O sea, es que estoy feliz. Y no estoy pensando a ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca tal, que sí, que también, sino el efecto beneficioso que tiene desde el punto de vista del estado de ánimo, de la autoestima. Es que eso es brutal. O sea, me encantaría llevar gente que les cuesta, sobre todo porque el problema es que el deporte tiene como un muro inicial de cuando estás desacondicionado y te pones y lo pasas mal y sufre. Me encantaría llevarlos a deportistas, o sea, que vengan a mi consulta un día y vean cómo de feliz es la gente que entrena. Hay una frase que para mí es preciosa que dice, cuando estás sano, tienes ni problemas. Cuando no estás sano, solo tienes uno. Y el deporte es una cosa que prácticamente la salud la asegura, la afianza, ¿no? Es decir, cuando tú haces deporte te sientes mejor, duermes mejor, estás más descansado. Y que está al alcance de todo el mundo, lo que hemos dicho a su nivel, que para uno va a ser hacer 10 sentadillas y para otro va a ser salir a hacer una tirada de 60 minutos en bicicleta, pero todo el mundo puede hacer deporte. Perdón, todo el mundo debe hacer deporte. Y ahora estamos en una sociedad en la que todos estamos muy ocupados, todos queremos hacer muchas cosas, tenemos prioridad por el éxito profesional, por el tal, y el deporte ahora mismo es un complemento, es así. Hago deporte cuando tengo tiempo. Ahora es que no he podido hacer deporte porque estoy en tal proyecto laboral. O sea, el impacto que tiene en tu vida, el impacto que tiene en tu salud, hacer de deporte, es que no lo va a tener estar... Yo ahora eso, que también veo mucha gente, porque mucha gente joven, deportista del mundo de la empresa, ¿no? Y cómo estoy en un trabajo y si me esfuerzo un poquito más voy a estar en uno un poquito mejor y pararé, y pararé, y pararé. Pero es que siempre que te dan ese trabajo un poquito mejor, hay otro trabajo que después de no sé cuántos años de sacrificio y tal, es un poquito mejor y siempre un poquito mejor. Entonces, el deporte deja de ser una prioridad, ¿no? Yo diría, haz deporte y si te sobra tiempo, ya hacemos otras cosas. No hacemos esas otras cosas y si me sobra tiempo hago deporte. Es verdad que supeditamos el deporte, eso que la gente dice, no, es como que está en la segunda, bueno, si tengo tiempo, pues corro. Es el tiempo que nos sobra. Claro, cuando realmente la gente que medra en esto y que disfruta del deporte asigna un tiempo de yo a las 4 entreno. Es así. Una de las personas que a mí me ha venido a la cabeza cuando has hecho la felicidad del deporte es Valentí San Juan. No sé si sabes quién es, pero bueno, el jabalí, desde aquí le mandamos un abrazo. Es una de las personas más fascinantes que yo he visto alguna vez en redes. Ídolo absoluto. Hacerle ídolo por completo. Yo cuando me encontré, conocí a David Goggins, me encontré el vídeo de 10 Ironmans en 10 días de Valentí San Juan y dije, ¿esto qué es? No puede ser que haya un español que haya hecho 10 Ironmans en 10 días. Y ahí me enamoré de ese señor. Es un tío que tiene la foquilla por completo, no sé si sabes su historia, que su madre tiene en un infarto, que su madre fallece y él empieza a hacer deporte, o el estilo de una persona que tiene una piel. O sea, es el paradigma del atleta de ultrarresistencia, ¿no? Al final. Es una barbaridad. Te quiero preguntar por Valentí San Juan, una persona que te hace 10 años más en 10 días, ¿qué componente genérico tiene Valentí San Juan? ¿Es que hay componente genérico de una persona que puede hacerse un Ironman? ¿Todo el mundo puede hacer un Ironman? O sea, no todo el mundo va a poder hacer un Ironman, pero es verdad que la larga distancia muchas veces, digamos, depende más de la voluntad. La genética sobre todo en más donde necesitamos, como hemos dicho, un consumo más alto
y en circunstancias, ¿no?, de rendimiento deportivo un poquito más corto. La larga distancia, digamos, ¿se entrena? Sí. Es decir, ahí realmente hay un componente de voluntad probablemente mayor que en gente que hace distancias más cortitas, donde ahí la connotación genética tiene más peso. Obviamente, todo importa, ¿no? Pero seguro que has visto un vídeo de Valentín San Juan cuando acaba y se quita las zapatillas. ¿Has visto esos dedos? Se tuvo que operar, que si tal, que si el juanete, que se quita... ¿Has visto esas piernas? O sea, ¿tú crees que ahí solo importa el volumen diastólico de su corazón o el espesor? Ahí hay muchísimo de voluntad. O sea, yo me pones esos pies y es que salgo mañana y que me lleven en silla de ruedas. O sea, y ese señor está corriendo con los pies recocidos, llenos de ampollas. Entonces, yo creo que en la larga resistencia tiene que haber un preacondicionamiento brutal, muchísima carga y volumen de entrenamiento, eso no te lo regala nadie, pero creo que hay la voluntad de querer entrenar y de darlo todo. O sea, yo, por así decirlo, la gente que hace largas distancias son locos a los que quiero, pero están locos. O sea, es que los ves, o sea, es gente que está loca, ¿no? Pero ahí lo que creo, y ves la voluntad que tienen. Y luego yo, algo muy llamativo, y creo que extrapolo un poco con el tema de la voluntad y el deporte, es gente que ha hecho maratones, aunque sea la juventud, o sea, gente que ha sabido sufrir, gente que ha sido los deportistas de larga distancia, cuando los ves en la consulta siendo mayores, con patologías ya, estando ya fastidiados, les haces una ergospirometría, o sea, ves que llegan a un nivel de consumo, o sea, que llegan a unos parámetros que están por encima de gente que está mucho más sana que ellos. Entonces aquí yo creo que entra en juego también el tema del saber sufrir, de la voluntad, ¿no? De decir, objetivamente, yo he visto tu ecocardiograma, yo sé las patologías que tú tienes y me has aguantado en una prueba de esfuerzo mucho más que el anterior, que es un tío al que le pasas 15 años, que no ha hecho prácticamente deporte en su vida. Entonces ahí vemos, ¿no?, cómo siendo mayor el deporte también te ha generado. Al final, puesto a caer, porque con la edad todos caemos, cuando hemos hecho deporte caemos desde más alto. Nos cuesta más hundirnos, el deterioro físico, ¿no? O sea, el deporte es una garantía del presente, pero también del futuro. O sea, porque vemos como la gente que ha hecho deporte, cuando enferma diferente. Lo lleva de una manera diferente. Y lo dicho, en las pruebas de esfuerzo, es que vemos gente que ha sabido sufrir de joven, vemos qué pruebas nos hacen cuando son mayores y es espectacular, ¿no? Por eso también ahí en el deporte enseña a sufrir. Me parece un mensaje fascinante, sinceramente, es decir, me parece algo con lo que terminar, pero aunque no quiero terminar algo, y te quiero preguntar un par de cosas, pero me parece un mensaje absolutamente fascinante lo que acabas de decir, de aprender a sufrir y lo de caer desde más alto. Eso que te estamos inventando, yo creo que lo que deberíamos hacer, y yo no soy quien para decirle nada a nadie, por supuesto no tengo unos estudios en medicina, pero creo que es utilizar tus 20 y tus 30 para ver hasta dónde te puedes llegar y luego ya habrás aprendido, es decir, te das un aprendizaje, es decir, quiero poder ser lo más fuerte posible, la versión de mí que más corre, que más capacidad más tiene, y luego ya vemos cómo va. Es que la mayor inversión en uno mismo es el deporte. O sea, no hay otra. O sea, es que nunca va a ser el trabajo, es que nunca va a ser algo que dé un rédito económico, nunca va a ser algo que dé que ser conocido, no ser conocido. Es que es de verdad tener salud. Tener salud es tener 70 años y disfrutar de la vida y poder salir a pasear, ir con tu familia. O sea, de verdad que es que eso lo aseguramos, digamos, ahora, en los 20, los 30, los 40. Que el que se ha machacado toda la vida, lo cogemos a los 65 años después de un infarto. ¿Podemos mejorar? Sí, mucho. Pero nunca va a llegar a ese nivel, ¿no? Hay un mensaje preciso de Ivy Carr que dice: no importa dónde estés ahora mismo, ni cuánto dinero tengas, en 20 años me darías todo lo que tienes por volver a tener esta edad. Y eso yo creo que nos tiene que dar una perspectiva de lo importante que es el lo importante que es la salud, ¿no? Es decir, yo creo que sí puedes pasar una cantidad de dinero enorme y gente, pero al final lo que le importa es que tu padre, tu familia y tú estés sano y poder disfrutar de esa gente fuera de la enfermedad y estar con él. Lo has dicho antes muy bien, es que sin salud no puedes disfrutar de nada más, de nada más. Ya para terminar, sí que te quiero preguntar, y esto es algo que la gente obvia mucho, y vamos a tener aquí un invitado que es nutricionista. ¿Hay algún alimento, se suele decir alimentos que ayudan al corazón, suplementos de omega 3, o hay alguna cosa que tú recomiendas a pacientes o a la gente en general? Creo que ahora hay un boom, y no quiero demonizar para nada, porque al final es como todo, ¿no? Los suplementos al final ayudan. Y hay evidencia de que hay distintos componentes que ayudan. Más que al rendimiento, muchas veces a la recuperación, a la ganancia de masa muscular, llámalo X, ¿no? Más que al rendimiento en sí mismo, que ahí hay poquitas cosas. ¿Qué ocurre? Que pasa mucho que ahora hay como mucha fiebre por esto. Viene el paciente y dice, estoy con magnesio.
tomo cafeína, estoy con creatina. Y luego le preguntas, ¿cuántos días entrenas? Un día a la semana. ¿Cuánto duermes? 4 horas. O sea, creo que al final estos son detalles que hay que pulir y sobre todo en la gente que está ya en el tema del rendimiento y tal, ahí sí que es incluso más útil, ¿no? O sea, primero creo que hay que poner el árbol de Navidad en casa por hacer una... Y luego ya le vamos poniendo los adornos, ¿no? Pero creo que muchas veces perdemos la perspectiva, nos dejamos llevar por el primer vídeo sensacionalista de Instagram, toma tal y aumenta el rendimiento, dormirás mejor. Vamos a cumplir primero las bases, vamos a hacer una dieta mediterránea, vamos a entrenar con regularidad, vamos a dormir, vamos a... Quiero decir, y luego ya... Pues nos fijamos en que la creatina puede aumentar la potencia muscular, la recuperación, que si tomas cafeína te disminuye la percepción de esfuerzo y puedes tener un poquito más de rendimiento, que el omega 3, omega 6, hay un fármaco ahora que han creado, que se llama icosapento de etilo, que es un ácido graso purificado y es un fármaco. O sea, ¿por qué? Esto viene un poquito de la historia de los esquimales, dijeron, ¿por qué los esquimales tienen una tasa tan baja de enfermedad cardiovascular? Esto es cierto. Y entonces empezaron a estudiar qué comen. Grasa de foca, grasa de foca. Y dijeron, oye, pues igual esto de estar tomando ácidos grasos poliinsaturados, es decir, de los sanos, ¿no? La grasa buena que llamamos, tiene beneficios cardiovasculares. Al final la dieta mediterránea se caracteriza porque tiene un componente relativamente alto de grasas y son ácidos grasos, digamos, buenos. Entonces han creado un fármaco que en concreto es un ácido graso purificado, que lo ponemos en algunos pacientes, sobre todo con enfermedad cardiovascular, que ya están con otros fármacos como las estatinas y no se controlan algunas cosas. Es decir, tienes un nicho dentro ya de la propia medicina. Entonces sí que pueden, pero tampoco es café para todos. Eso quiere decir, no creo que todo el mundo tenga que estar el magnesio, la cafeína, la creatina, los ácidos grasos, pero sí es verdad que tienen algunos efectos que pueden beneficiar. Más que en el rendimiento, ya digo que hay la creatina. Sin duda, en el tema de la recuperación, etcétera, de la fatiga, algunas cosas ayudan también en el tema del sueño. Entonces, los suplementos sí, pero primero, lo que hemos dicho, ponemos el árbol de Navidad en casa y luego ya vamos a los detalles, ¿no? Creo que es un muy buen mensaje, porque al final yo creo que nos olvidamos, ¿no? Es ¿con qué suplemento? Pero si me estoy tomando no sé qué, pero ¿cuánto se los vuelves? Creo que al final... Es que, perdóname, pero es que el mismo que toma la creatina religiosamente todos los días, viernes y sábado va a 5 gintones por día. Hay que buscar un poco el equilibrio, ¿no? Lo que digo, tampoco, no hay que demonizar nada en esta vida, porque todo es, o sea, la disciplina muy bien a largo plazo, a todo el mundo, pues hay que darle un poquito de cancha, a todo el mundo, a todos los gustos, ¿no? Está muy bien ser disfrutón y eso no está para nada reñido con ser una persona disciplinada, que hace deporte, que se cuida, ¿no? O sea, a mí líneas rojas me gusta poner muy pocas, pero lo dicho, primero hay que cumplir con lo importante y luego ya pulimos los detalles, no al revés. Yo creo que el mensaje es... Asegúrate de dormir pues entre 7 y 9 horas. Yo creo que si eres una persona joven, igual la gente mayor sigue visto bien menos, sigue durmiendo menos y demás. Come bien, come variado, haz ejercicio y igual no bebas mucho alcohol, no fumes mucho y cosas así, pero bueno, yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Tampoco vetar, no vamos a vetar ciertas cosas, creo que la gente tiene que poder vivir. O sea, como recomendación médica, pues obviamente siempre el alcohol cero, pero luego en la vida tiene un contexto social. En España al final está muy arraigado la forma de disfrutar. El ocio siempre va muy enfocado también pues en la cervecita, en tal, el terraceo. Es como todo, hay que ser feliz y creo que eso no está reñido con ser una persona disciplinada y que se cuide, ¿no? Es que me encanta porque creo que has mandado uno de los mensajes más fuertes del podcast y lo has mandado hace un ratito, que has dicho que lo importante es individualizar. Y yo creo que eso es algo muy bonito de lo que estamos hablando, es que no estás compitiendo contra nadie. En ningún momento en todo este rato de deporte, de mejorar, ¿cómo puedo mejorar? Si hemos hablado de cómo puedo mejorar yo, con vos es mejor que yo mismo, ¿no? Entonces yo creo que lo que me gustaría decir, si te gustaría decir en un mensaje, me encantaría tenerlo, es intenta ser mejor en lo que eres hoy, porque es lo que tú dices, vamos a intentar caer desde lo más alto posible y muchas veces no requiere un esfuerzo tan grande como pensamos que es que somos deportistas élite y hacerlo todo perfecto. Total, la mayoría somos mortales y es más, intenta ser mejor de lo que eres hoy, que porque la gente realmente, solo por ese camino de intentarlo, muchas veces es más feliz aunque no lo consiga. Es lo que digo, es que yo veo mucha gente que el entrenamiento... Hay luego el otro extremo, ¿no? Hay gente que necesita subir el consumo, que se frustra, que tal, pero en general la media de la gente que practica deporte es un poquito más estándar, competición, recreativo. Es que realmente, es lo que te he dicho antes, que yo veo que tiene un impacto en la felicidad. El deporte tiene un impacto claramente en la felicidad. Y ahora además estamos viendo qué es lo que más está proliferando. O sea, el deporte en el que todos ganan. Quiero decir, ahora todo el mundo está saliendo a la calle a correr.
O sea, antes de tus amigos, hace 10 años, ¿cuántos corrían? ¿Cuántos corren ahora? Es lo que digo, ¿no? Que ahora, por suerte, está penetrando un poco en la sociedad y la gente lo que está animándose es a correr, al pádel, Es verdad que no estoy en contra de los deportes individualistas, ¿no? Del tenis, de competición. A mí el deporte me gusta del primero al último. Pero es verdad que creo que eso, que la gente está entrando en esa dinámica de competir contra uno mismo. Cuando haces una media maratón, es que te va gritando la gente por la calle y es que no estás pensando si ese te va a ganar, si este te ha adelantado, si tal. Estás corriendo, estás disfrutando, ¿no? Estás corriendo contra ti mismo. Por eso a mí me gusta mucho el tema pues, del running, del triatlón, es verdad que siempre va a haber gente de competición, gente que busca el rendimiento, que eso también es precioso, pero es verdad que ahí solo va a haber unos pocos. Pero gente sana y en forma, vamos a ser la mayoría. Rodrigo, de verdad ha sido un placer hablar contigo, ha sido una absoluta, vamos, un aprendizaje brutal, sobre todo para mí y para todos estar en casa seguro, que habéis podido aprender muchos conceptos, los he explicado de forma clarísima, además yo no tengo ninguna base de medicina y pues bueno, lo que voy, así que eso demuestra, ahí tenéis que cuando quieres algo se lo puedes enseñar a un niño. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Pondremos tus redes también porque sé que vas a crearte un perfil para divulgar acerca de ciencia, de cardiología, de deporte y seguro me estará guay. Si quieres dejar algún mensaje más para la gente que te esté viendo y que yo sea, por mi parte egoísta. O sea, lo primero, pues apoyar a este tipo de iniciativas como la tuya, ¿no? Al final, que quieres divulgar, al final hay cierta información o adquirir ciertos conocimientos que a veces puede ser un poquito difícil o requieren de mucho esfuerzo. Yo todas estas iniciativas de, oye, vamos a juntarnos, vamos a hablar para que todos nos podamos entender, para que todo el mundo pueda aprender. A mí eso me parece pues, una iniciativa preciosa y además, en este mundo donde hay información por todos lados, intentar esforzarse en dar información útil, que de verdad tenga un impacto pues, al final en el día a día de las personas, ¿no? Porque no se está hablando de cosas que es que podemos hacer hoy, ahora mismo, al salir de aquí. Entonces, pues eso, ¿no? Animar a seguir con iniciativas, animar a la gente a que curiosee, a que se preocupe por cómo mejorar la salud, por cuidarse y, por supuesto, a por todas con el deporte, ¿no? Eso me ganas.